Seguimos con el avance del curso y esta semana nos toca ver. Profesor, ¿cómo están? Buenos días, los habla el profesor Francisco Mendoza. Esta semana vamos a tener un nuevo tema del curso de Historia del Perú. ¿Ya? Siguiendo con los avances, la clase anterior hemos visto la primera etapa de la organización virreinal entre los siglos XVI y XVII. Lo que vamos a ver la clase de hoy es la culminación de este primer periodo y el desarrollo de la siguiente etapa, que es el siglo XVIII, ligado a las llamadas reformas borbónicas. ¿Por qué se suele hacer una separación entre una etapa y otra? Porque los dos primeros siglos, ya los dos primeros siglos estuvieron muy marcados, y eso te lo dije la vez pasada, por las reformas que hizo el virrey Toledo. O sea, la organización que estableció el virrey Toledo se terminó cumpliendo, ya, no voy a decir casi a cabalidad, pero sí en base a la estructura que él terminó estableciendo. Para el siglo XVIII, muchas de estas características, no solamente en el Perú, no solamente en América, sino sobre todo en España, ya no terminaban funcionando o se demostraba que no estaban funcionando porque el siglo XVII fue un siglo de crisis para España. Y mientras más el tiempo pasaba y otros estados se modernizaban, sobre todo con las características absolutistas, España se quedaba rezagado. La idea de los Borbones al poder y todo el cambio en la estructura económica, social, política, tributaria, religiosa, ya ideológica que se termina estableciendo, genera cambios en el imperio, tanto en la zona europea como en el territorio americano. Por eso es que las reformas borbónicas, insisto, genera cambios que, si bien beneficiaron económicamente a España, perjudicaron económica y políticamente sectores americanos, lo cual terminó conllevando una serie de rebeliones. ¿Por qué? La semana anterior hicimos organización social y política y no economía, ¿ya? Que es por lo general con el tema que siempre entramos. Lo que pasa es que la economía del periodo del virreinato es muy amplia, hay muchos temas por ver. Y es lo que yo siempre comento, ¿ya? Siempre comento, pero la vez pasada no lo hice por cuestión de tiempo. El virreinato tiene tres momentos claramente definidos, ¿ya? De 1542 a 1648 se vive la época del monopolio español. Monopolio político, ya que casi no cambió en el paso del tiempo, ya solo España nos puede vender legalmente productos a América, pero va a haber un montón de contrabando, como lo veremos en un momento. Y el monopolio político por el cual los principales cargos de gobierno eran tomados solamente por parte de los españoles, español peninsular, español venido de España. Pero desde el momento en que se inicia la Guerra de los 30 años, en 1618, la situación económica de España era complicada. Mantener el conflicto era muy complicado. De tal manera que España comienza a vender títulos de nobleza y cargos de gobierno. Y esto va a ser tomado en muchos casos por parte de criollos, quienes manejaban el Tribunal del Consulado, que también lo veremos en un rato. El Tribunal del Consulado recibe los productos desde Sevilla y los distribuye en el virreinato peruano, en casi toda América del Sur, pero también están metidos mucho en contrabando, haciéndose de una gran cantidad de dinero y pudiendo financiar la compra de esos cargos, que le daba estatus social y poder. Comienzan a acceder a cargos importantes como el corregimiento o la Real Audiencia, que van escalando en posiciones y cada vez más influencia en el momento de tomar decisiones. Eso, pero ¿cómo tomar decisiones si dependemos de España? Que recuerden que entre España y América hay un océano a distancia, lo que ahí ya se manda, no necesariamente se tiene que conocer o cumplir acá, ¿ya? Eh, Precisamente ese mayor poder criollo, esa tremenda evasión de impuestos que se va a terminar haciendo, y la circulación del dinero que ni siquiera se acuña dentro del territorio del virreinato peruano, va a comenzar a demostrarse en la medida de que América cada vez paga menos impuestos a España. Y con las reformas borbónicas van a comenzar vamos a hacer un poco más con los tributos que vienen cobrando, y esto va a terminar haciendo notar que en América algo raro pasa, o que la producción no termina siendo tan buena, o que la administración no termina siendo tan eficiente. Y cuando el gobierno se da cuenta que las dos cosas son reales, pues decide intervenir con las llamadas reformas borbónicas. El siglo XVIII, ya de 1648 a 1750, se habla de una segunda etapa llamada como la Edad de Oro criolla. Los criollos tienen mucho poder, como te lo estaba mencionando. Y desde 1750, con fuerza, con el rey Carlos III, que va a ser el principal aplicador de las reformas borbónicas en la zona de América, ya se habla ya de una recuperación del poder español. Y ese es precisamente el tránsito que vamos a observar. Comencemos sin preámbulo porque el tema es largo.
Así que comencemos recordando el tema de la economía. Cuando hablamos de la economía hay varias aristas que observar. La primera de ellas está ligada al tema comercial, ¿ya? Una de las peculiaridades termina siendo que el capitalismo como tal todavía se encuentra en su fase mercantil. ¿Qué implica el capitalismo mercantil? Bueno, de que desde el siglo XI, no se olviden en la historia universal, se viene desarrollando ya la producción de mercancías. ¿Qué es una mercancía? La mercancía es todo aquello que se produce para la venta, no para el trueque ni el intercambio, para la venta, ya, para la venta. Y eso es introducido por los españoles dentro del territorio americano. Recuerden que acá toda la actividad termina siendo trocada, ¿ya? Pero el mercantilismo no solamente es producir mercancías y venderlas, el mercantilismo es mucho más profundo que eso. El mercantilismo implicaba que el Estado, ya que el Estado interviene directamente en la actividad comercial. ¿Y cómo lo hace? A través de características como el justiprecio. ¿Qué significa ello? No era el mercado, no era el ofertante quien decía cuánto valía su producto, ya equilibrado por lo que el demandante, los compradores establezcan, sino que el mercado intervenía directamente, ya directamente en el establecimiento del precio de los productos. Es una característica del mercantilismo. Y segundo, no solamente es ello, sino que el Estado va a terminar obteniendo muchísimos ingresos producto de la actividad comercial, ¿ya? Eh, Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿A qué me refiero con ello? ¿A qué me refiero con ello? Lo que el Estado hacía, ya en este periodo, tiene un nombre. En el siglo XVI se le conoce con el nombre bullonismo, en el siglo XVII se le llama con el nombre de mercantilismo. El bullanismo, que es precisamente lo que practica España en su época de apogeo, ya en el siglo XVI, con el rey Carlos I y Felipe II, implicaba que un reino era más rico que otros si tenía una gran cantidad de metales preciosos acumulados en sus arcas, en sus reservas, Y de esa manera hay que tomar en cuenta que no había reino en Europa más rico que España por la tremenda cantidad de oro obtenida producto del saqueo inicial de los templos ante la invasión a América y el rescate de Atahualpa con respecto al caso peruano, ¿ya? Eso se le llama como una primera edad de la minería, que es la de oro. Pero la segunda etapa, mucho más importante, es por la explotación de las grandiosas minas de Potosí y tiempo después las minas de Zacatecas en México, ¿ya? Tomen en cuenta, insisto, de toda esa producción minera o esos saqueos que se han realizado a la corona le corresponde el 20%, de por sí le corresponde el 20%, y eso genera, repito, en España una acumulación de metales preciosos tremendos. Por si acaso, pregunta examen de emisión algo antigua, pero de todas maneras hay que recordarla, eso terminó generando en Europa algo llamado con el nombre de la revolución de los precios. ¿Por qué? Hasta antes del descubrimiento de América, el metal precioso terminaba siendo limitado, había en pocas cantidades. Pero ahora, con la presencia de oro y plata proveniente de América, el oro y la plata se incrementa. Al incrementarse la cantidad de estos metales, el precio de los metales baja y el precio de los productos que se pueden comprar terminan subiendo. A eso se le conoce con el nombre de la revolución de los precios. ¿Quién tenía una mayor fortuna amasada para poder resistir ese cambio monetario? España. Por eso es que España en el siglo XVI es el reino más poderoso del mundo, ¿ya? Producto del monopolio que ejerce sobre América. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pregunta de examen de atención también, ¿ya? Eso, si España es el reino más importante del siglo XVI, ¿qué pasa en el siglo XVII? Pero en el siglo XVII otros reinos se van dando cuenta de algo. Yo no tengo la fuente de minería que viene teniendo España, ¿ya? Entonces puedo conseguir riquezas a través de otra forma o de alguna otra manera. Yo termino siendo, promoviendo la actividad comercial. En el siglo XVII, los reinos promueven la actividad del comercio de los burgueses a través de la construcción de puentes, puertos, caminos, etcétera, ¿ya? Los hacen ricos, pero les cobran un montón de impuestos, ¿ya? Y de esa manera los reinos van a terminar teniendo gigantescos ingresos. ¿Qué reinos destacan en el siglo XVII? Holanda, por su tremenda actividad comercial, y Francia. Pero esta última le hace la guerra a los Habsburgo, tanto de España como de Alemania, o del Sacro Imperio Romano Germánico, en la llamada Guerra de los 30 Años, y desplaza a España del poder. Si el siglo XVI es el siglo de España, el siglo XVII es el siglo de Francia, ¿ya? Precisamente, ¿ya? El rey Luis XIV de Francia va a tener a un ministro de Economía llamado el ministro Jean-Baptiste Colbert, y Colbert es el que establece el mercantilismo, como te lo comento. Es decir, el Estado promoviendo la actividad comercial, pero obteniendo muchísimos tributos de ella, ¿ya? Entonces, dice acá,
El mercantilismo se define en la diapositiva como la intervención de la corona, del Estado, ¿ya? Y la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Y piedras preciosas como diamantes, producto del llamado bullonismo, ¿ya? Repito, para el siglo XVI esa es la característica. ¿Qué más? Segunda característica importante, ya te lo vengo diciendo, es el monopolio. Ustedes son chicos de semestral, hay conceptos básicos que ustedes ya conocen o deben conocer, y si no, lo definimos ahora. Monopolio en términos económicos, un solo vendedor para muchos compradores. En ese caso, voy a repetir, solo España puede vender productos a América, legalmente, ya, legalmente. Y eso recuerden, ¿no? Porque vamos a ver que todo tiene su trampa, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? ¿Inglaterra puede vender a América entre el siglo XVI y XVII? No, ¿ya? ¿Francia puede vender a América? Tampoco, solo España, ¿ya? Solo España. Por eso acá dice, ¿ya? Sistema de comercio con dominio unilateral. España es la que establece el dominio comercial sobre América, ¿ya? Yo te vendo, yo te cobro los impuestos porque yo tengo el poder, ¿ya? Poder unilateral de España sobre los territorios americanos. Ahora, recuerden además de eso lo siguiente. En un primer momento, por si acaso, ¿ya? España dijo, uy, América es un territorio gigantesco con una tremenda cantidad de población, yo le voy a vender todos los productos que ella consume. América solo debe producir alimentos para que ellos se terminen autososteniendo. Y además de eso me debe producir metales preciosos para poder enriquecerme, ¿ya? Pero todo lo demás se lo vendo yo. Se dieron cuenta los españoles que venían teniendo problemas. ¿Por qué? Porque la población americana, desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile, en promedio venía teniendo una población de casi 40 millones de pobladores, ¿ya? Entre 30 y 40, las cantidades siempre son muy variantes. Pero son 30 millones de personas que por lo menos deben vestirse, ¿ya? Deben vestirse. Y España dijo, uy, ahí hay un gran mercado, el mercado textil. ¿Cuál fue el problema? Se dieron cuenta de que España no tiene la capacidad de producir tanta ropa como para poder comercializar en la región. Por eso se permitieron que en América aparezcan centros de producción textil como los obrajes, ¿ya? Les vuelvo a repetir, comienzan a aparecer negocios acá que España no podía, ya no podía satisfacer, ¿ya? De la manera que también había actividad productiva y comercial dentro del territorio americano. Ahora, uno de los grandes problemas desde el principio con respecto a la actividad comercial terminaba siendo el tema del contrabando y la evasión de impuestos. ¿A qué te refieres con eso, profe? El rey, se me va el nombre, Fernando de Aragón, ya, Fernando de Aragón, estableció como primera medida lo siguiente: todos los españoles tienen derecho a obtener beneficios económicos del control del territorio americano. Por tanto, si alguien quería vender productos a América, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar sus productos al puerto más cercano, ya al puerto más cercano, registrar sus productos, registrar la tripulación, terminar pagando sus respectivos impuestos y venía a América a vender sus productos. Bacán, ya bacán. Problema, ya problema. El comerciante siempre va a buscar ganar más dinero, ¿ya? Y muchos de ellos lo van a terminar haciendo evadiendo impuestos. ¿Qué cosa es lo que hizo o qué cosa es lo que se observaba? Los comerciantes preferían ir a los puertos más chiquititos, a los puertos donde menor control había, ¿ya? Y por lo tanto mayor contrabando se podía realizar. O porque el control era menor o porque se podía coimear a menos gente, ¿ya? A menos funcionarios. Entonces pasaban por ahí, ¿ya? Yo registraba 100 botellas de vino que voy a vender a América y traía 3.000, ¿ya? Ahí es donde la corona española se dio cuenta de que el contrabando era muy fuerte y decidió que si algún español quiere vender productos en América, tiene obligatoriamente que pasar por una institución llamada la Casa de Contratación de Sevilla. Ya vamos a ponerlo acá con el enlace. Aquí está la Casa de Contratación de Sevilla. Por ahí tenías que pasar. Es cualquier español de Madrid, de Almería, de Badajoz, de las Islas Canarias, de Cataluña, tenía que pasar por Sevilla, registrar su producto, su tripulación y pagar sus impuestos y traer los productos a América, ¿ya? Los comerciantes buscaron una segunda forma de evadir los impuestos. ¿Y cuál era esta? Registro mis productos, salgo hacia mar abierto y terminaban llevando barcos pequeñitos con lo que le llamaban los productos de contrabando. Entonces la corona española se dio cuenta de algo. Acá tengo control y por acá pasan un montón de productos de contrabando. Entonces necesito un doble filtro, ¿ya? Que se hizo entonces, ¿ya? Para el caso del virreinato peruano se estableció lo siguiente: todas las embarcaciones que registran sus productos en España, si vienen al Perú, tienen que llegar directamente a un puerto, el puerto del Callao.
el puerto del Callao estaba el Tribunal del Consulado de Lima, donde se registraban los productos llegados de España. Entonces, tú venías con tu documento desde España que decía, ya, a esta persona se le da permiso para vender 1000 botellas de vino, entonces tú revisabas la bodega del barco y tenían que ver 1000 botellas de vino. Pero si había más, así es más, hay contrabando. Y el funcionario, ¿qué tenía que hacer? Tenía que confiscar esos productos de contrabando y no permitir que sean vendidos, ¿ya? Pero estamos en el Perú, ¿ya? Así que algunos funcionarios lo confiscaban, otros te terminaban pidiendo una coima extra para que pasen tus productos, y otros confiscaban todo y luego lo vendían. Así se fueron haciendo de mucho dinero. Por eso cuando te dije hace un rato de que los criollos terminaron comprando títulos de nobleza y cargo de gobierno, es porque consiguieron dinero con esta medida del contrabando, ¿ya? Es tremenda, ya, tremenda la evasión tributaria y la debilidad de las instituciones españolas. Profesor, no se puede eliminar el contrabando, imposible, ni antes ni ahora, ¿ya? Ni antes ni ahora, ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Lo que se puede hacer es establecer instituciones más eficientes para reducir lo más que se puede el contrabando y la evasión de impuestos, pero eliminarlo es prácticamente imposible, ¿ya? Prácticamente imposible. Profe, por ejemplo, yo he escuchado países, por ejemplo, si no me falla la memoria, es Malasia o algo por el estilo, en la zona del sudeste asiático, que si alguien quiere llevar, por ejemplo, droga escondido, ya un día quiere llevar droga escondido, le dan pena de muerte. Pues, ¿por qué no hacemos eso acá? Bueno, eso no significa que a Malasia no termine entrando gente que venda droga. Es más arriesgado, pero hay gente que lo hace. Si no, no habría pena de muerte hasta ahora, ¿ya? De cada 10 que entran, chaparán a 5 a 6, ¿ya? Hay un mayor control, pero de todas maneras el contrabando sigue existiendo. No te olvides, es difícil eliminarlo. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Hasta ese momento te estoy mencionando que si tú querías pasar de España al Perú, tenías que pasar por el puerto de Sevilla en España y por el puerto del Callao en el territorio peruano. Ahora, pregunta de examen de admisión de San Marcos. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. San Marcos San Marcos preguntó, ¿cuáles eran los únicos puertos que podían tener comercio ya directo entre España y América? ¿Ya? Entonces, a esos puertos terminaron siendo 3 y acá en la diapositiva se pone como puertos mayores. ¿Ya? Esos puertos, ¿cuáles terminan siendo? En España solo podían traer productos hacia América aquellos que hayan salido del puerto de Sevilla. Al territorio del Perú, el puerto del Callao, y al territorio de Nueva España o México, el puerto de la Veracruz. ¿Ya? Esos eran los 3 puertos que practicaban el llamado exclusivismo. ¿Ya? Exclusivismo. Vuelvo a repetir. No es que desde España, desde Sevilla, tú pudieras salir al puerto del Río de la Plata en Argentina. No. Tenías que pasar por el Callao y del Callao, el Tribunal del Consulado se encargaba de llevar los productos a Argentina o al Río de la Plata. Así terminaba siendo el sistema. Pero ¿por qué hablas de puertos mayores? Yo debo entender, profe, que si hay puerto mayor, hay puerto menor. Hay puerto menor. Y eso era verdad. Puedo repetir. De España se traen los productos hacia el Callao y el Callao termina llevándolos a Valparaíso, Río de la Plata, a Guayaquil, por ejemplo. Ya, por ejemplo. Entonces, ellos dependían del puerto del Callao y del Tribunal del Consulado. Entonces, el que depende es menor y el que dirige es el puerto mayor. ¿Ya? Pregunta de examen de admisión. No se olviden ustedes, ya no se olviden ustedes. Ahora, vuelvo a entrar. Ahí es donde entra el tema del contrabando. Sigue un poco el mapa con las líneas que se están presentando. Acá, desde España terminan llegando los productos hacia el territorio americano, ya cruzando el Océano Atlántico. Para llegar al Callao, ellos cruzaban por tierra, en mula, en caballo, en carretas, productos hacia el Océano Pacífico y luego llegaban al Callao. En Callao se hacían las revisiones respectivas, se cobraban impuestos y demás, y luego se pasaba a los diferentes puertos. Si yo quiero pasar de acá hacia el Río de la Plata en Argentina, tengo que darme toda la vuelta por Sudamérica y llegar hasta acá. Llegar hasta acá. Cuando muy fácil hubiese sido traer los productos de España hacia ese territorio. Se ahorraban tiempo y se ahorraban dinero. Cuando los productos llegaban a Argentina, llegaban tarde por todo el traslado que se tenía que hacer y muy caros. ¿Ya? ¿Y los argentinos qué preferían? Preferían comprar productos que vengan directo, que no paguen impuestos y que sean de buena calidad. ¿Quién se los vendían? Pues españoles que metían producto de contrabando o los portugueses que tenían acceso a la zona del Brasil. De tal manera que, insisto, el contrabando era muy fuerte porque este sistema de comercio exclusivista o de puertos principales hacía que el comercio fuera muy lento.
¿ya? Muy lento. Al ser muy lento el comercio, prefiero comprarlo de contrabando. Así llega más rápido, ¿ya? Y más barato. No se olviden de eso, el mismo sistema se ponía trabas, el mismo sistema se ponía trabas. Ahora, dice acá, actividades económicas, ahí entramos a otro punto, ¿ya? Ya hemos hablado del comercio, me dice acá, ya me dice acá. Cuando hablamos del comercio, no te olvides, ¿ya? Acá hay un punto a tomar en consideración en la parte inferior. Dice las instituciones comerciales. Ya te lo mencioné. Si tú querías salir con productos de España a América o querías llevar productos de América a España, obligatoriamente tus puertos tenían que pasar por tus productos por el puerto de Sevilla y por la Casa de Contratación de Sevilla. Dice ahí, ¿cuál era la función de esa institución? Regula el tráfico comercial o el comercio entre España y América. Repito, todo producto, ¿ya? Y toda tripulación que venía de España a América tenía que pasar por la Casa de Contratación de Sevilla. Todos los productos que se enviaban de América a España también, ¿ya? Además, es el máximo organismo de la actividad comercial entre España y sus colonias. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner este ejemplo. Yo soy un comerciante de Cataluña, quiero venir al Perú a terminar vendiendo vino. Cualquier cosa, ¿ya? Pero pongamos vino. Entonces, yo paso por Sevilla, registro mis productos, pago mis impuestos, me dan mi permiso por 1000 botellas de vino, que es lo que yo estoy trayendo. Pero el escribano, el que hace el documento, en lugar de poner 1000, pone 100. ¿Ya? Se equivocó. Puso 1000 en letras, pero 100 en números. ¿Ya? 100 en números. Yo vengo por acá, llego al tribunal del Consulado de Lima, en el Virreinato peruano, y me revisa mi documento. Y me dicen, compadre, acá hay un problema. Dice 1000 en letras, pero dice 100 en números. ¿En dónde se equivocaron? ¿Ya? No, pero mira que acá termina diciendo 1000, ya que estoy trayendo 1000, ¿ya? Y mira lo que estoy pagando. Yo no me voy a quemar como funcionario. Yo voy a decir, mira, acá tengo una duda, no sé dónde está el error. Y como no sé dónde está el error, tus productos terminan quedando confiscados hasta que tú lo resuelves. ¿Quién lo resuelve? Todo problema del tráfico comercial entre España y sus colonias lo resuelve como máxima instancia la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Ya? No se olviden ustedes. Siguiente punto, insisto, llegan al Perú, llegan al puerto del Callao y aquí está el Tribunal del Consulado de Lima. El Tribunal del Consulado, repito, ¿cuál era su función? Dos cosas. Uno, ya era el segundo punto de control contra el contrabando entre España y América. Y segundo, termina siendo la que maneja el tráfico comercial entre el virreinato. ¿Qué significaba lo que te dije? Los productos llegan hasta el Callao y luego se distribuyen entre Panamá, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina. ¿Ya? No te olvides tú. Así que no te olvides de estas instituciones. Otra cuestión, el comercio no solamente es el comercio entre España y América. Comercio también existe muy fuertemente dentro del territorio virreinal. Solo un ejemplo, mira, a ver, la principal actividad económica, ya, en la que se beneficia el gobierno español termina siendo la minería, ¿ya? Y como ya les he dicho, el principal centro minero del virreinato termina siendo las minas de Potosí en el Alto Perú o Bolivia, ¿ya? Como se requería muchísima mano de obra, muchísima gente se trasladaba hacia Potosí. Y al trasladarse hacia Potosí, toda esta gente, ¿qué cosa requería? Requería de una serie de productos. Acá se mueve la plata, ahí está el dinero. Y los comerciantes van a ir hacia allá porque ahí está la venta. Ya ahí está la venta. ¿Qué cosa se requería en el territorio? Por ejemplo, se termina requiriendo muchísima hoja de coca. ¿Por qué? Porque el trabajador en la mina está chacando coca para poder tener más energía y trabajar más tiempo. Se necesita mucho aguardiente, mucho alcohol, así que hay comerciantes que terminan llevando eso. El frío es intenso, así que la venta de ropa ya terminaba siendo otro gran negocio. ¿Ya? Por eso es que Potosí era el gran centro, ya comprador por la plata que había, pero alguien lo tiene que proveer y ese proveedor principalmente es Cusco. ¿Ya? Es Cusco. Existe, como se está planteando acá, la llamada Ruta de la Plata, que era la ruta Cusco-Potosí, donde no solamente, insisto, se saca plata, se mete un montón de productos, ropa, aguardiente, hoja de coca y un montón de cosas más, ¿ya? Profe, ¿y la ropa de dónde? Bueno, en Cusco se produce ropa, pero la mayor producción de ropa no está en Cusco, está en Quito, ¿ya? Quito, Ecuador. El producto salía de Quito y pasaba a Trujillo, de Trujillo a Lima, de Lima a Cusco, de Cusco a Potosí. Ese terminaba siendo toda la ruta comercial. Y recuerden, comerciante compra 10 y termina vendiendo 20, el otro lo vende a 20 y lo vende a 30. Y así terminaba haciéndose toda una ruta de comercio muy amplia, ¿ya? Muy amplia. Así que no creas de que todo era una gran dependencia de España. No, 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 no. Acá hay una actividad comercial bastante fluida con las limitaciones y los altos impuestos que España establece, pero aún así la gente le busca sacar la vuelta.
Profe, ¿y el comerciante podía ser solamente blanco? No, los indios también son comerciantes, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta que el indio tenía una ventaja, no paga alcabala, no paga impuesto por el comercio del interior, así que por lo tanto tenía ganancias más líquidas todavía. Así que no se olviden, ya no es que acá el español somete por completo y todos los indios son pobrecitos por completo, no, todo el mundo va a terminar buscando cómo acomodarse al sistema, ¿ok? La vez pasada te dije y te lo recuerdo, el principal centro minero, ya, el principal centro de producción de plata que va a tener el virreinato peruano es Potosí. Pero no se podía tener Potosí si es que no tienes Huancavelica, ¿ya? Hualgayoc, las minas de Castro Virreino. Tomen en cuenta que ahí se termina produciendo mercurio, que es el que purifica la plata y que le termina dando una buena calidad, ¿ya? Pero se puede decir que tenía un mercado capitalista, sí, capitalismo mercantil, no industrial, pero sí hay precisamente capitalismo en desarrollo. Ah, eso no hay que dudarlo, estamos en un sistema capitalista desde que los españoles ingresan al territorio americano. Ahora, repito, ya repito, la minería que implicaba además, vamos a complejizarla, ya la minería implicaba una gran mano de obra, no te olvides. Por eso es que siempre cerca de los centros mineros habían reducciones. ¿Ya? ¿Te acuerdas lo que hizo Toledo? Juntó un montón de pueblos que estaban dispersos, los juntó, ya, así que mejor era tenerlos ahí para llevarlos rápidamente a la mina, para la mita minera, que es la que establece Toledo. La mita, como sistema de explotación laboral, se amplía a otras actividades. La mita obrajera, acá dice obrajes, ¿qué todos son los obrajes? Son los centros de producción textil. Y el corregidor designaba a dónde iba a llevar a los indios a trabajar, o a la minería, o al obraje, o a la construcción, o como sirvientes. La otra actividad importante es la actividad agropecuaria, y acá han venido también preguntas de examen. No te olvides, y te lo comenté la vez pasada, y si no lo dice, lo hago ahora. Cuando se establece el virreinato, ¿ya? Cuando se establece el virreinato, recuerden que, disculpa, cuando se produce la invasión española a América, recuerden que los primeros invasores terminan siendo personas de mal vivir, personas que terminaban siendo pobres, que llegaron a América para poder cambiar radicalmente su estilo de vida, porque podían hacerse riquezas aunque arriesgando su vida, ¿ya? Pero, recuerden que cuando ya se establece el virreinato, el gobierno requiere funcionarios de experiencia. Y como requiere funcionarios de experiencia, por lo tanto, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Necesita traer gente con experiencia desde España. Ah, eh, o sea, parte de la burocracia española va a terminar siendo traída al territorio americano. ¿Qué le van a terminar prometiendo? Un mejor salario, ¿ya? Mayor cantidad de tierras, un mejor título de nobleza, ¿ya? De tal manera que ahí viene un primer punto. Cuando se le dice, tú vas a venir acá y vas a tener tierras en propiedad, era muy diferente a tener encomiendas, que era un pueblo indígena que tú ibas a cuidar y del cual ibas a cobrar tributo. Ahora te iban a dar propiedad. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo es que la corona española terminaba dando títulos de propiedad sobre las tierras? Eso tiene nombre y se llama Merced Real. Por si acaso no es manera positiva, te lo estoy diciendo. Eso se llama Merced Real. Cuando la corona española te da una tierra en propiedad, te da un documento legalizando esa entrega llamado Merced Real. ¿Ya? Merced Real. Ahora, profe, entonces los propietarios de tierras tenían su titulación, por supuesto, con la Merced Real, lo repito por cuarta vez. Profe, pregunta, ¿y no habían españoles que tuvieran tierras pero que no tienen título? Algo así como una invasión, ¿ya? O una ampliación que tenemos ahora en el territorio peruano. La verdad es que sí, ya, la verdad es que sí. Había un montón de españoles que no tenían tierras, ya, que no tenían tierras, que no se les había dado una merced. Pero tomando en cuenta que el número de españoles era muy pequeño, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos iban a un lugar un poco más alejado, donde el control del gobierno no sea tan grande, y se asentaron con su familia y organizaron a la población indígena y cobraban impuestos, con los cuales ellos se quedaban y también le pagaban impuestos al gobierno. Cuando venían las visitas, que eran los censos con el que hizo el virrey Toledo, y llegaba a ese lugar, le preguntaban a este español, que supuestamente es el hacendado, el dueño del terreno, señor, ¿usted es el dueño del terreno? Pues bueno, sí, desde hace muchos años nosotros venimos manejando el territorio. ¿Dónde está su merced real? Y el otro decía, no tengo. Nunca me la dieron. Ya nunca me la dieron. El gobierno español tenía una posibilidad. Decirle, esta tierra no es suya, te vas. Pero el gobierno español también se da cuenta de algo. Ese español es el que ha organizado a los indios, es el que cobra el tributo, es el que establece la mitad. Si no está él, ¿quién cumple esa función? ¿Ya? Entonces, lo que le decían es, bueno, tú has tomado una tierra que no te corresponde, pero como has estado haciendo un trabajo a favor de la corona, pues te vamos a cobrar una multa.
Esa multa se llama composición, pregunta de examen de admisión. Se llama composición. Entonces tú pagas la multa y la corona española lo que hace es legalizarte la propiedad sobre ese terreno. ¿Ya? No te olvides esto. ¿Ya? No te olvides esto. Ahora, tomando en cuenta eso, ya tomando en cuenta eso, repito, ya hay gente que por lo tanto se hace de propiedad sobre la tierra, con merced real o pagando por la tierra, ya una multa llamada composición. ¿Ya? No te olvides tú. Sí, es como un tributo, pero en realidad era una multa, repito, por no haber recibido un terreno y ahora lo terminas teniendo tú. ¿Eso se puede hacer ahora, profe? Sí, ya, sí, por supuesto, ya, por supuesto. Por ejemplo, yo me hago posesionario de un terreno. Vivo en una casa durante 10 años. Yo estoy pagando los arbitrios, ya, durante 10 años, ya. Y esa casa, si bien le pertenecía a alguien, ese alguien no había terminado teniendo título de propiedad. Entonces, yo después de 10 años de estar pagando los arbitrios, termino haciendo un proceso legal solamente en la municipalidad y en registro público diciendo, durante 10 años yo he pagado servicios, he pagado luz, he pagado agua, he pagado los arbitrios, el impuesto predial y todo lo demás. Yo soy el que realmente está habitando la casa, quiero que la reconozcan como mía. Terminas pagando un impuesto, ya que ahorita no me acuerdo el nombre, y se acabó, ya, y se acabó, ya, y ya eres el nuevo dueño. Es lo mismo que pasaba con la composición. Pero en términos legales era una multa, aunque en realidad era un impuesto, como están diciendo por interno. Ahora, ¿para qué se usaba la tierra? Es la otra pregunta. La tierra se podía utilizar para varias actividades, pero principalmente en términos productivos era utilizada o para la agricultura o para la ganadería. Si una tierra era usada principalmente para la agricultura, se llamaba hacienda. ¿Ya? Hacienda. Si se utilizaba principalmente para la ganadería, se llamaba estancias, como están por acá. Actividades realizadas en ellas, haciendas y estancias. ¿Ya? Hacienda agrícola, estancia ganadera. ¿Ya? Pues son en las haciendas agrícolas que se podía producir lo que se pueda producir. ¿Ya? Como principalmente es para negocio, ¿ya? Hay que tomar en cuenta qué tipo de tierra era. Si era la zona del sur, ¿ya? Entre Cañete e Ica, por lo general se producía algodón, donde se tenía algodón de buena calidad. Si era para el norte, azúcar, ¿ya? Azúcar, ¿ya? Entonces va a depender mucho del terreno, ¿ya? Pero si era azúcar, se llamaba estancias cañaverales, ¿ya? Porque se producía caña de azúcar, ¿ya? Eso ya es muy específico, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién trabaja en esas tierras? Te lo dije la vez anterior. Cuando se comienza a traer esclavos de procedencia africana, el objetivo inicial era llevarlos a las minas por su mayor fuerza física, pero no aguantaban la altura, así que por cuestiones segregacionistas, además de separar a los pueblos por razas, ya se va a terminar estableciendo que el negro se queda a trabajar en la costa con la condición de esclavo, ya, y el indio se vaya a trabajar a la sierra bajo la condición de yanacona. El yanacona no puede ser esclavo, ya hemos dicho, el indio no puede ser esclavo. Se le da una porción de tierra, la cual él trabaja, y también trabaja la tierra del hacendado, ya del comunal. Entonces, al trabajar su tierra, también está obligado a trabajar la del gamonal, la del hacendado, y esto lo convierte casi en un siervo de la Edad Media. Por eso es que se habla mucho de Yanacona como un trabajador servil, ya como un siervo medieval. ¿Ok? Dejemos de lado este cuadro, pero todavía seguimos en el ámbito económico. Si no me falla la memoria, tenemos que ver tributos. Impuestos. El impuesto es la principal forma en la que un Estado obtiene ingresos económicos para poder hacer o para poder pagar a funcionarios y terminar realizando obras públicas, de obras públicas. En ese sentido, ¿qué cosa tenemos por acá? ¿Ya? ¿Qué cosa tenemos en el caso del virreinato peruano? ¿Ya? Del virreinato peruano. Entonces, veamos algunos datitos, ¿ya? Algunos datitos. Impuestos hay varios, impuestos hay varios. Uno de ellos importantes, es el diezmo. No se olviden que en la invasión española a América y el Tahuantinsuyo, el dominio virreinal, la Iglesia Católica es una institución muy aliada a España y es una institución muy importante y muy influyente dentro de este sistema de gobierno. A la Iglesia, los católicos les terminaban pagando con el 10% de su producción agropecuaria, es decir, o agrícola o ganadera, ¿ya? Directamente el 10% a la Iglesia. Es una pregunta, si yo soy comerciante no pago impuestos, por supuesto, igual terminas pagando tu diezmo, ¿ya? Esta idea de agropecuaria en realidad es muy edad media, ¿ya? Pero ya con las actividades de comercio en crecimiento, también con el 10% de tus ganancias comerciales, también tenías que pagar la iglesia. Lo que sí, por ejemplo, no pagar al comerciante es algo llamado primicia, ¿ya? La primicia. Profe, ¿qué es la primicia? La primicia es, por ejemplo, si yo termino cultivando por primera vez una tierra virgen, ¿ya? La primera cosecha, toda la primera cosecha a la iglesia. Si mi vaquita ya por primera vez ha terminado teniendo crías, la primera camada de crías a la iglesia, todo lo demás son tuyas. Pero ¿y por qué pagarle eso a la iglesia?
porque Dios te ha bendecido con la productividad de tu tierra, tu ganado. Y para que te sigan diciendo, la primera es mía, ya, con todo ese flow. Ahora, profe, una pregunta. Acá me dice, pago sobre la producción agropecuaria, y tú me estás diciendo, profe, también comercial, a favor de la Iglesia Católica. Eh, Profe, una preguntita. Pero esto lo pagan los católicos. Sí, pero tomen en cuenta que en el virreinato no podía ser de otra religión que no fuera católica. ¿Ya? Si tú eras protestante, luterano o calvinista, tribunal del Santo Oficio y la Inquisición y te quemaban vivo. ¿Ya? Así que por lo tanto eso lo pagaban en general todos, ¿ya? Todos. Desde el indígena campesino hasta el comerciante. Todos terminaban pagando ese impuesto a la iglesia, con la cual se hacía de una buena cantidad de ingresos. Y por lo tanto la iglesia terminaba siendo una institución rentista. Profe, hablemos un poquito más de la iglesia, ya que estamos hablando de ella. Que más adelante vamos a hablar de actividad cultural, pero podemos aprovechar el momento. ¿La iglesia paga impuestos? No. Entre el siglo XVI y XVII la iglesia no paga impuestos. No paga impuestos. ¿Por qué? Porque la iglesia termina siendo la obra de Dios. Entonces, cobrarle impuestos a Dios es imposible. Por eso es que la iglesia no paga tributos y sus ingresos terminaban siendo muy altos. Perfecto. Una preguntita. ¿Y la iglesia tenía tierras en propiedad? Por supuesto, ya, por supuesto. Y no se le cobraban impuestos. Y en sus tierras, ¿qué hacían? Negocios, agricultura, ganadería, obrajes, ya, obrajes, ya. Y no se les cobra impuestos. Por eso es que las órdenes religiosas van a terminar teniendo mucha influencia, mucho poder, mucho dinero. Sobre todo, ya, la orden de los jesuitas, que es la que mejor administra sus negocios y la que se hace muy adinerada e influyente en la época. ¿Ya? Siguiente, el impuesto del quinto real. Déjame saltarme la alcabala, el quinto real. Del quinto real termina siendo el impuesto pagado a la corona española, por el cual el 20% de toda la producción minera y los tesoros obtenidos iban directamente para ellos. Te dije la vez pasada esto. No es que yo saque de las minas, ya de las minas, oro, por ejemplo, y lo convierte en lingotes, ya en estas como barras de metal, ya, y luego corte la quinta parte, porque ese es el 20% y se lo termina enviando a España. No es así. De todos los lingotes de oro y plata que se obtienen, estos se terminan llevando a las casas de moneda que había en Potosí y en Lima. Entonces, los lingotes se funden, se convierten en moneditas redondas y se acuñan. Cara del rey, escudo de la corona española, y se hacían las monedas. El maravedí, el peso de 8, el peso de 12, ya, y así habían varios tipos de monedas. Entonces, de todas las monedas producidas, ya, si hay 100 monedas, 20 monedas van para el rey. Ese es el quinto real, ya es el quinto real. Ahora, ¿cómo sabemos cuántas monedas hay? Por la cantidad de acuñaciones. ¿Ya? Pues acá se hacía el conteo. Una moneda acuñada, 2 monedas acuñadas, 100 monedas acuñadas, 20 para el rey. Pero una pregunta, ¿y si no la acuñamos? ¿Ya? ¿Y si no la acuñamos, la moneda tiene el valor, el mismo valor? Por supuesto, porque sigue teniendo, es de plata, plata o de oro, oro. No es como las monedas actuales que utilizamos. Y esa era otra forma de evadir impuestos. ¿Ya? No se acuñaban monedas, pero circulaban. ¿Ya? Pero circulaban, por si acaso. Otra cuestión a tomar en consideración, ¿ya? Además del quinto real, el impuesto a la actividad comercial. Por ejemplo, si yo me voy a una tienda y compro ropa o compro alimentos, ya una tienda formal, ya, entonces me van a terminar dando una boleta. Y en la boleta siempre te va a terminar saliendo lo siguiente. Te va a terminar diciendo precio, ya, precio, IGB, y luego te pone precio final, ya. El IGB es el impuesto general a las ventas y es el 18% del precio de los productos que se paga como impuesto al Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen las tiendas? ¿Ya? Si un producto te cuesta 3,50 soles, ahí está incluido el IGB, ¿ya? El 18%. Por eso se habla de IGB aparte, no es que te cobra un esto, ¿ya? Y está incluido en su precio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? En el virreinato había IGB, profe, también había IGB, IGV, si lo que decir. El impuesto general a las ventas del virreinato se llamaba alcabala y era el impuesto por las transacciones comerciales al interior del virreinato, al interior del virreinato. Si yo vendo productos dentro de Lima, impuesto alcabala. Si yo vendo productos a Cusco, a Trujillo, impuesto alcabala. Si yo vendo productos a México o vendo productos a España o compro productos de allá, también existe un impuesto que en la actualidad se le conoce con el nombre del impuesto aduanero, que en la época del virreinato se le conoce con el nombre del, ¿cómo se llama? Van a ser nosotros.
¿Cómo se llama el impuesto por la transacción comercial internacional? Se llama el almojarifazgo, ¿ya? El almojarifazgo. Es el impuesto al comercio internacional, exportación o importación, almojarifazgo, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, ¿cuál es el impuesto más extendido del virreinato? El que más gente termina pagando, el tributo indígena, porque la población indígena es mayoritaria. Como ahí te dije la vez pasada, el tributo indígena es un impuesto racista, ¿ya? No hay tributo blanco, no hay tributo negro, no hay tributo mestizo, hay tributo indio nada más. Para el indio por ser la mayoría de población. El tributo indígena, recuerden, ¿ya? No lo paga el indio noble, lo paga el indio del común o indio de cédula. Y lo tiene que pagar en el lugar donde termina viviendo. Por eso es que un montón de gente se iba hacia otros lugares y se convertía en forasteros, ¿ya? No te olvides tú, para evadir el impuesto. ¿Qué más? ¿Hay otros impuestos? Por supuesto. Un impuesto que venía en pregunta de examen de admisión es la llamada media anata. ¿Qué cosa es la media anata? La media anata termina siendo el impuesto pagado por los funcionarios de gobierno, ¿ya? Que recién están entrando a un cargo. Por ejemplo, a mí me nombran corregidor, ¿ya? A mí me nombran corregidor y mi sueldo va a ser 10.000 soles mensuales. Durante el primer año, le viene el nombre de anata, ¿ya? Se me va a terminar quitando la mitad de mi salario y viene el nombre de media, ¿ya? Entonces me van a pagar solamente 5.000 durante un año. A partir del mes 13 ya me pagan mi sueldo completo, ¿ya? Esa era la característica de la media nata pagada por los funcionarios del gobierno. Pregunta de examen de admisión. El cabezón. El cabezón. ¿Qué cosa es el cabezón? Ahorita te lo muestro. El cabezón es el impuesto por el cual, ¿ya? Es el impuesto por el cual se termina estableciendo una multa por las tierras agrícolas no producidas. Profe, en castellano, yo era dueño de 100 hectáreas de tierra para el cultivo. Pero de esas 100 hectáreas, ya, de esas 100 hectáreas yo termino cultivando 80 y otras 20 no las cultivo. Por esas 20 que no cultivas, tú no estás produciendo, no estás generando ganancias y por lo tanto no estás pagando impuestos. La corona española te ponía una multa por esas tierras agrícolas no usadas y se le llamaba cabezón. Así que ya lo conoces, ¿ya? Vamos con otro punto, ¿ya? Vamos al tema de la educación y la cultura virreinal. Ya, la educación y la cultura virreinal. Mira, cuando hablamos de la cultura en general, esto está ligado al tema educativo, al tema artístico, ya, en general a todas las actividades de esa área. Pero dentro de todo esto, la institución más influyente y poderosa termina siendo la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia establezca se va a terminar imponiendo dentro de la actividad comercial y cultural que va a terminar teniendo el Perú, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debe tomar en consideración, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tomar en consideración durante este momento? Comencemos por el tema educativo. En el tema educativo me dice que la educación terminaba siendo de carácter elitista, elitista. ¿Por qué? Porque solamente un sector de la población es la que va a terminar teniendo acceso a ese beneficio. Y me dice acá, solo la nobleza, ¿ya? Solo la nobleza puede acceder a la educación. Bueno, eso era el principio, ya ese era el principio. Para poder acceder al sistema educativo, tú tenías que ser noble. Tres tipos de noble. Noble peninsular, noble criollo o indiano o noble indígena. Pero el noble indígena, sí, te dije la vez pasada, el noble indígena tiene sus centros de estudio llamados colegios de caciques. El Príncipe en Lima y San Francisco de Borja en el Cusco. Pero su educación no era igual a la que venían teniendo los españoles. El español peninsular o el español criollo era diferente, ¿ya? Al cacique se le enseña a sentirse español y que termina ayudando a la administración del gobierno. Ahora, profe, ¿solamente no le van a poder acceder? No. A final del siglo XVII, ya, a final del siglo XVII, podía entrar también el que tenía plata. Tú no eres noble, pero tienes dinero y puedes costear la educación, también podías entrar, ¿ya? Profe, ¿y el español pobre, por ejemplo, no puede estudiar? Mira, habían escuelas que eran beneficencias. El colegio mayor, que le pertenecía a San Marcos, tenía el colegio real, ya siempre me olvido el nombre. El colegio real que pertenecía a San Marcos era precisamente uno de esos centros educativos, ¿ya? Así que un español pobre que se haya quedado huérfano podía terminar accediendo a la educación de los colegios menores, que era el colegio que San Marcos terminaba financiando. La educación tiene un carácter religioso. ¿Por qué? Porque es dirigida por parte de la Iglesia Católica, ¿ya? Y eso implicaba, ¿ya?, de que estaba influenciada por la filosofía de la escolástica. Recuerden que la Edad Media, y eso se pregunta examen de admisión en HU, recuerden que la escolástica intentó combinar fe y razón.
siendo su principal representante Santo Tomás de Aquino y su principal obra la Suma Teológica. ¿Ya? Cuando hablamos de fe y razón, ¿qué significaba eso? Que se intentaba justificar mediante la filosofía la religión. ¿Ya? La religión. La escolástica no solamente implicaba ello, la escolástica también fue una justificación para el sistema socioeconómico imperante. La escolástica terminaba planteando, yo siempre pongo este ejemplo, si las aves vuelan es porque Dios le dio la capacidad de volar, y si el rey gobierna es porque Dios le dio la capacidad de gobernar, y si el siervo se muere de hambre, ya ve cómo sus hijos mueren de hambre, su esposa muere durante el parto, no es porque Dios te quiere así, es porque Dios está poniendo a prueba tu fe. Y si tú reniegas de tu condición, entonces estarías renegando del destino que Dios te ha puesto, ¿ya? Y por lo tanto te irías al infierno. El sistema escolástico servía para justificar el sistema socioeconómico imperante. Pero desde el punto de vista educativo también había otra característica. Había una frase muy medieval que acá también se trasladó, que era "Die Meister dixit", ¿ya? Pues el maestro dijo. En la filosofía medieval, ¿ya? Un filósofo o un intelectual era más reconocido, no se terminaba generando propuestas nuevas, sino si se terminaba acercando más a las ideas del maestro Aristóteles. ¿Ya? No se olviden de ello. Entonces siempre estaba la idea de la autoridad académica. ¿Ya? El alumno no sabe más que el maestro sabe más que el alumno no puede contradecir al maestro. ¿Ya? Y el gran maestro era Aristóteles, pero en la sesión de clase lo que el maestro dice se hace. Si el maestro dice, para mañana todos me traen aprendidos el catecismo de la página 5 a la página 8, tú tenías que aprender de memoria, ya de memoria, porque la educación escolástica es memorística, ya memorística, por eso dice ahí, sujeto a la memorización, pero además de eso es rígida. Si tú no has aprendido, golpe, ya golpe, la letra con sangre entra. Pues no es una educación que termine dando mucho espacio a las habilidades y a las capacidades de poder interpretar, razonar, etc. No, 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 acá tú me repites y tú terminas acercando lo que el maestro termina diciendo. Nada más, ¿ya? Muy limitante, muy castrante con respecto a nuevas propuestas e ideas. Dice, sin niveles claramente establecidos. Sí, pues eso también termina siendo real, porque el colegio menor, ya los, acá dice en la parte inferior, es donde se termina dando las primeras letras, ya decirlo así como la educación primaria, que se van a leer, escribir, aprender matemática básica, ¿ya? Pero además de eso, ¿ya? Pero además de eso estaban los llamados colegios mayores, que era algo así como la secundaria y el bachillerato para poder ingresar a la universidad. Pero van a haber colegios mayores dirigidos por parte de los jesuitas, como el San Martín, por ejemplo, que era de tan buena calidad, ya era tan buena calidad, que tú salías de ahí teniendo ya una profesión. Podías saber teología, podías saber filosofía, podías saber derecho, ya, derecho. Y lo único que hacía la Universidad de San Marcos era terminar dándote un examen de grado, no solamente un examen para comprobar si tú terminabas teniendo el nivel, ya como si fuera una universidad, y te terminaban dando tu título, ¿ya? Pues no está muy bien definido precisamente qué es lo que te enseñan en un colegio mayor y qué es lo que te enseñaban en una universidad, por lo que te acabo de comentar, ¿ya? Los colegios caciques, ¿qué cosas son? Colegio menor, colegio mayor, está más cercano al colegio menor, porque no tiene una educación superior, pero no termina siendo exactamente igual, ¿ya? Porque hay mucha enseñanza de temas administrativos, políticos, etcétera. Entonces, todos vienen teniendo peculiaridades. Por eso es que no, es correcto decir que no están claramente establecidos. Hubo una pregunta mal hecha de examen de admisión hace varios años, que habrán sido 7 años, 8 años tal vez, en la que se preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa era un colegio de caciques? Entonces, la pregunta era tan simple que querían decir, ¿era un colegio menor, un colegio mayor, una educación superior? Y estaba mal hecho, pero así ha venido alguna vez, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Cuando hablamos de los tipos de enseñanza, ¿ya? De la educación, ya te dije, existen los colegios menores, que son las primeras letras, ¿ya? Educación básica, el colegio mayor, que era como la secundaria, pero más parecido a un nivel pre, pero se dice bachillerato, ¿ya? Bachillerato. Que terminaban dando una educación con una mayor capacidad de intelecto, de capacidad de organización de textos, de poder terminar escribiendo ensayos, ¿ya? Pero repito, habían otros que eran de tan alto nivel que podían ser del mismo nivel universitario. Luego estaba otra cosa, me dice acá, dirigida a los varones de la élite, español indígena, criollos y en algunos casos mestizos, siempre y cuando haya plata, ¿ya? Siempre y cuando haya plata. Ahora, ¿quién era? Vuelvo a repetir, ¿quiénes eran? ¿Ya? ¿Quiénes eran las que terminaban dando la educación? Lo daban las órdenes religiosas y los colegios de mayor nivel fueron los colegios de los jesuitas, ¿ya? Otra cuestión más.
Acá me dice educación formalizada, es una parte que me estoy saltando. Se le llama educación formal, ¿ya? Cuando se hace en una escuela, en un centro educativo, en un centro educativo. Entonces, la educación formalizada era colegio menor, colegio mayor, universidades, ¿ya? Ahora, profe, fuera de los colegios, de las universidades, ¿había educación? Por supuesto, era educación no formalizada, ¿ya? Yo podría ser hijo de una familia noble muy adinerada, y mis padres no quieren que yo termine estudiando en una escuela porque no quieren que salga de casa, porque me sobreprotegen o no quieren que me junte con gente de menor nivel social que yo. Entonces, ¿qué hacían? Le pagaban a un profesor particular, ya, a un preceptor o ayo, ya también se le llama así, y él me educaba en casa. Yo tengo tal vez hasta un mejor nivel educativo del chico que tiene una educación en un colegio. Entonces, estar en un colegio físico no determinaba que tú tuvieras mayor o menor nivel educativo. ¿Ya? Segunda cuestión, también era parte de la educación no formal, por ejemplo, mi papá es agricultor y me enseña a cultivar. Ya me educó, esa va a ser mi actividad. Mi papá es artesano, ceramista, de madera, de joyas, y me enseña a mí. Yo ya tengo una educación, pero no es en una escuela, por lo tanto no es formal. Esto, si se hace en un taller de carpintería o de orfebrería, se hace o es parte de un gremio, pero no es una educación formal. Ahora, puede ser también esto. Puede ser también que uh, nuestros padres ya terminan siendo carpinteros, vamos a poner así, ya, ebanistas, ya un poco más de nivel. Ganan su plata, ya ganan su plata, pero no como para poder contratar a un profesor particular para su hijo. Es que pueden hacer estos. Los trabajadores del gremio de ebanistas de Santa Anita, ¿ya? Se terminan juntando y terminan pagándole a un profesor para que le termine enseñando a todos los hijos. ¿Ya? Esa es otra forma de poder tener educación para los hijos, pero fuera de una escuela. ¿Ya? También es educación no formal la que se da en las parroquias. ¿Ya? En las parroquias, la iglesia, el sacerdote, el cura educa a la gente. Los educa bajo condiciones morales y éticas. ¿Ya? ¿Ya? Los 7 pecados, los 10 mandamientos, las leyes de la iglesia, el catecismo, qué cosa está bien hacer, qué cosa no está bien hacer, ¿ya? Tanto para varones como para mujeres. Le enseñan a rezar, le enseñan a cantar. Educación escolástica, memorística, ¿ya? Memorística. Si tú has participado de la iglesia, de cualquier tipo de iglesia, ¿ya? Yo he sido católico hasta los 16 años, ¿ya? Entonces, iba regularmente a la iglesia. Entonces, yo iba y cantaba las canciones de misa y me sabía precisamente los rezos, ¿ya? Rezos. Es más, cuando voy a alguna misa ahora por cuestiones sociales, ¿ya? Porque se ha casado alguien, porque es bautismo de alguien, comunión de alguien, misa de fallecido de alguien, pues bueno, yo me sé la estructura de la misa también. Ya sé que rezo bien, ya sé que canto bien, no lo hago, pero es parte de, ya, pero es parte de, ya lo metí. Lo han puesto tanto en mi memoria, repitiéndolo tantas veces, ya, que la memoria siempre va a terminar en ella quedando grabada la información. Y esa era parte de la educación. Es un sistema mecánico educativo. Por eso te decía, es escolástico. Y en la escolástica, la educación es memorística. ¿Ya? Es memorística, es fundamental precisamente ello. Tú repite, repite, repite para que asumas que así es, interiorices que así es. No critiques, asume, acepta, ya, acepta, no te olvides. Ahora, dice, esta educación era muy particular. En los colegios ya formales, la mujer no puede entrar. La educación es solamente para el varón. En la escuela informal, sí, yo puedo tener mi profesor particular para mi hija, como también en la parroquia, pero lo que se le enseñaba a la mujer era diferente. La idea precisamente era poner a la Virgen María como símbolo, ¿ya? Como símbolo de ejemplo a seguir por parte de las mujeres. ¿Qué era la Virgen María? La Virgen María era virgen, ¿ya? No tuvo relaciones sexuales ni siquiera para poder dar a luz a Jesús, ya luego de haber tenido sus encontrones con José, ¿no? Pero la mujer era virgen hasta el matrimonio, ¿ya? La mujer era sumisa, la mujer terminaba estando en su casa, sometida al varón, ya haciendo las labores domésticas, ¿ya? Tenía una vida privada, no una vida pública. O sea, esa era la modelización, ¿ya? De la mujer en base a una ejemplificación ética, ¿ya? De cómo debían ser las mujeres perfectas, como lo fue la Virgen María. Fue tan buena esta mujer que Dios se fijó en ella para poder incubar en ella a su hijo, ¿ya? Entonces, tú quieres ser, ¿ya? Tú quieres ser tocada por parte de Dios para poder tener el derecho, tienes que ser precisamente como esta mujer. Esa era la idea que se terminaba representando, ¿ya? Yo no sé si se acuerdan ustedes, cuando estábamos en primera vuelta electoral, que a López Alea le preguntaron, ¿y qué pasa si usted ve una chica muy simpática por la calle? Yo cierro los ojos y pienso en la Virgen María
porque no hay mujer más perfecta que ella. Esa es precisamente la idea que se terminaba insertando en la educación medieval sobre todo las mujeres. La idea de perfección femenina, la Virgen María, ¿ya? Para el varón, ¿qué tipo de mujer debes tener? La mejor mujer es como la Virgen María. La Virgen María. Ahora, ya, bueno, pero son cuestiones personales, ¿ya? Seguimos, vamos a otro. La educación superior, las universidades, ¿ya? El colegio mayor, ya te dije, eran como los bachilleratos, te preparaban como si fuera una secundaria, algunos tenían mucho nivel, como el San Pedro y el San Pablo que lo dirigían los jesuitas, ¿ya? Por otro lado, está, ¿ya? Las universidades. Mientras que hubo reinato, tuvieron 5 universidades en el Perú, ¿ya? San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Agustín en el Cusco, San Ignacio de Loyola en el Cusco y San Agustín de Arequipa, ¿ya? La última, la San Ignacio de Loyola, en el tiempo desapareció, ¿ya? De las cuatro, ¿ya? De las cuatro, no se olviden, ya se lo pregunta, de San Marcos, ¿ya? La más antigua universidad de América formalmente establecida es San Marcos, ¿ya? 12 de mayo de 1551, con aprobación de ley papal y de ley real, de real cédula, se funda el Colegio de Estudios de la Universidad de Lima, ¿ya? Disculpa, el Colegio de Estudios de Lima. ¿Por qué? Porque los nobles que se encontraban en la ciudad de Lima, muy influyentes y poderosos, pidieron, ¿ya?, a la corona española, a través de Fray Tomás de San Martín, sacerdote dominico, que se termine dando un centro educativo para la ciudad de los Reyes, para la ciudad de Lima. Así que Fray Tomás de San Martín es el que hizo la gestión para que se termine dando el reconocimiento a Lima de tener una universidad. ¿Por qué digo la primera universidad legalmente establecida? Porque en Santo Domingo hay una universidad que funcionaba antes que San Marcos, pero solamente era reconocida por la iglesia, más no por el rey. Por eso es que la corona española reconoce como universidad legalmente más antigua de América a la Universidad de San Marcos, ¿ya? Ahí te ponen precisamente el escudo, dice Academia San Marqui, ¿ya? San Marcos, ¿ya? Urbis Reium in Perú, ¿ya? De la ciudad de los reyes del Perú. Hay una iconografía, ahí te ponen en la parte izquierda de morado la imagen de San Marcos, ¿ya? De Santo San Marcos. Pero no solamente eso, sino que abajo está la imagen de un león. En la parte derecha le terminan poniendo dos columnas, ¿ya? Y entre ellas una suerte de franja que dice non plus ultra, ¿ya? Que dice más allá. Y abajo de las columnas el mar, porque habla de España y América, ¿ya? Las dos columnas del Imperio Español, ¿ya? Y te ponen precisamente las tres coronas, porque Lima fue 3 veces coronada Ciudad de los Reyes. Y abajo le terminan poniendo una planta con una fruta que es la lima, ¿ya? Como un limón o como una naranjita un poco más seca, ¿ya? Que hace referencia a la ciudad de Lima donde se pone la universidad. No te olvides, San Fray Tomás de San Martín, pregunta examen admisión, es el gestor de la formación de la Universidad de San Marcos. En el arte, tanto en arquitectura, escultura y pintura, lo que resalta termina siendo la influencia de la religión de la Iglesia Católica. En el siglo, en la arquitectura me ponen ahí que entre el siglo XVII y XVIII se termina copiando mucho un estilo arquitectónico llamado con el nombre del barroco. El barroco ya se caracteriza porque digamos, lo que se construye está muy cargado de elementos. Ella termina siendo la portada de la iglesia de la Merced. Profe, ¿dónde queda eso? Eso está en Girón de la Unión, en Girón de la Unión. Si tú alguna vez has pasado o vas a pasar por ahí alguna vez, cerca al frente donde está Oeshle, donde antes estaba una tienda de sábado, Marathon, creo que he visto pasar por ahí, vas a encontrar esta iglesia y vas a terminar encontrando que sus columnas no son rectas, ¿ya? Ni cilíndricas, sino que vienen teniendo un montón de adornos. En la parte superior al pórtico, a la entrada, está la Virgen de la Merced, y la Virgen de la Merced no se puede ver muy bien ahí, pero viene teniendo su vestido con pliegues, viene teniendo sus dedos con uñas, sus dedos vienen teniendo, o se muestran falange, falangina, falangeta, le termina mostrando sus expresiones, ojos con pestañas, con cejas, cabellos ondulados. Entonces, le ponen mucha precisión a la escultura y eso se llama recargado. Ese es el estilo barroco. Ahora, ¿existió algo más recargado que el barroco? Sí, el rococó, ya el rococó. Y un estilo muy americano llamado el churriguresco, que tenía esas peculiaridades. ¿En qué destaca la arquitectura? En la construcción de campanarios para las iglesias. Las iglesias por lo general tenían 2 o más partes elevadas donde sonaban las campanas para convocar a misa o dar la hora o dar a conocer que había fallecido. Las cúpulas, que es la parte elevada precisamente de las iglesias, ¿ya? Y las portadas precisamente con esta gran cantidad de imágenes, ¿ya? No se olviden, la mayoría de estas construcciones,
que destacan en la arquitectura son de carácter religioso. En el aspecto de la escultura también, ¿ya? En el aspecto de la escultura también se hace principalmente talla en madera, no únicamente. Por ejemplo, en la iglesia, ¿ya? En la iglesia de la catedral, o en San Pedro también, en la iglesia, como la catedral de San Pedro, se va a terminar teniendo, ¿ya? Eh, sillerías, es decir, era el lugar donde se sentaban los miembros del alto nivel que venía teniendo la iglesia para poder tomar decisiones. O la sillería coral, donde se sentaba la gente que iba a terminar cantando en el momento de la misa, ¿ya? Pero mira las esculturas que terminan teniendo. Mira las esculturas en madera de diferentes santos que se terminan teniendo por acá, muy bien elaboradas y labradas. Además de eso, ya, además de eso tenemos el caso de la pintura. En el caso de la pintura va a haber una fuerte influencia de la religión católica, pero tomen en consideración ya de que hay un tipo de escuela que se le conoce como escuela mestiza o escuela cusqueña, en donde destaca Diego Quispetito. ¿Cuál era la característica de la escuela mestiza cusqueña? Que se ponía figuras occidentales con influencia religiosa católica, pero donde se ponían algunos elementos andinos. Por ejemplo, una de las más conocidas es La Última Cena de Diego Quistetito, donde se pone en un ambiente con cerros y cordilleras, como si fueran los Andes, se pone a los apóstoles por una mesa donde se terminan sirviendo papas, ¿ya? Y elementos andinos, ¿ya? Y lo que se creía que era un cuy, pero que en realidad es un cordero. Pero, hay que tomar en consideración, repito, las características andinas dentro de las figuras occidentales, sobre todo de carácter religiosas. Vamos al segundo punto de la clase, que termina siendo las reformas borbónicas, que también han sido N veces preguntas de examen de admisión, ¿ya? Muchísimas veces preguntas de examen de admisión. Te decía hace un rato, para poder entender las reformas borbónicas hay que entender el cambio en el gobierno. 1702, inicio del siglo XVIII. El último rey de la familia Habsburgo, llamado Carlos II, el hechizado fallece. ¿Cuál es el problema de la muerte de Carlos? Carlos había tenido 6 esposas diferentes y con todas ellas relaciones sexuales, pero con ninguna de ellos hijos. La pregunta es ¿por qué? Porque él era estéril, pero él creía que le habían hecho brujería o lo habían hechizado, por eso Carlos II era hechizado. El inconveniente estuvo ya en que, de acuerdo a la realidad europea, los reyes tenían que cumplir 2 funciones, que gobernar bien y tener descendencia para el trono. Carlos no la tuvo. Al no tener hijos, ¿quién asumía el trono? Ahí había un vacío en el poder. Uno de sus sobrinos y rey de Francia, el rey más poderoso del siglo XVII del mundo, Luis XIV, el rey Sol, le va a decir a su tío, lo va a amenazar, le dice, si tú no quieres tener problemas en tu reino, entonces nombra a uno de mis familiares como gobernante. O sea, si no quieres que te invada, que te pegue, que te ataque, entonces nombra a un familiar mío como rey. Y Carlos II asume precisamente esa condición. No termina nombrando a Luis XIV como rey, pero sí a un sobrino nieto suyo llamado Felipe de Anjou. Un momentito, por favor. Miren, si está por acá, ponle pausa un rato, por favor. Digamos, muchachos, disculpen la interrupción. A ver, ya te decía. Eh, Se establece como sucesor al gobierno a Felipe de Anjou, ya sobrino nieto de Luis XIV, ya sobrino nieto de Luis XIV, y así supuestamente las cosas iban a funcionar normal, ¿ya? El problema estuvo, ya, de que cuando Felipe de Anjou asume el trono con el nombre de Felipe V, ya, esto convertía a Francia en el reino indiscutiblemente más poderoso del mundo. No solamente porque tenía influencia sobre España, sino que a través de España tenía acceso al gigantesco mercado americano, cosa que no le gustó a otro rey, Inglaterra. Para 1702 Inglaterra ya había sufrido cambios importantes. En 1688 se forma la monarquía parlamentaria. En Inglaterra el rey reina pero no gobierna, es el parlamento encabezado por una burguesía comercial muy activa la que tiene el poder. Inglaterra está comenzando a crecer comercialmente, pero el
la obtención de América en favor de Francia hacía de que la competencia entre Inglaterra y Francia sería, digamos, impensable, que Inglaterra no podría nunca alcanzar a los franceses. Entonces Inglaterra dijo, metió su cuchara en el tema político y dijo, ¿por qué se tiene que establecer a un Borbón francés como rey de España, ¿ya? Siendo antes gobernante de los Habsburgo? Si hay Habsburgos en Austria que pudieran asumir el control del trono en España también. Entonces, Inglaterra auspició, respaldó a un austriaco que se hizo llamar como Carlos III de Habsburgo para que asuma el control del trono en España. ¿Qué pasó? Ya se produce una guerra interna llamada como la Guerra de Sucesión Española. En la Guerra de Sucesión, Francia e Inglaterra, ya Inglaterra, van a respaldar candidatos para el trono español durante 12 años. Entre 1702 y 1713 va a haber una fuerte guerra interna, que en realidad es una guerra entre Francia e Inglaterra por imponer al nuevo rey de España. Después de tanto tiempo de peleas, Carlos III, o el que iba a ser llamado Carlos III en España, terminó declinando de intentar asumir el control del trono, ¿ya? Y se proclamó emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Al no estar este pata presente, entonces se puso fin a la guerra y se estableció un tratado de paz llamado como la Paz de Utrecht. La Paz de Utrecht, ¿ya? O Utrecht, de 1714, estableció lo siguiente. Francia establece al rey para España, siendo Felipe V reconocido como rey de la familia Borbón. Segundo, España exige ya, de que, si bien nuestro rey es francés, no somos una provincia de Francia, somos un reino autónomo. Francia debe respetarlo. Francia dice, lo respetaré. Y Inglaterra, que había sido parte de la guerra, se le termina dando algunos beneficios territoriales sobre todo. Se le da, por ejemplo, algunas tierras como las islas de Mallorca y Menorca, que le pertenecían a España, la zona de Gibraltar, que era el paso entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo, se le ofrecía a Jamaica, Honduras y otros territorios más en América. Además, se les daba beneficios comerciales. Momentáneamente, recuerda eso, se rompe el monopolio que España había ejercido sobre América. ¿Por qué? Porque se establece el llamado navío de permiso. Una vez al año, Inglaterra podía introducir a la feria de Portobelo en Panamá hasta 500 toneladas de productos para ser vendidos en la región. ¿Ya? Una vez al año, 500 toneladas de productos. Así que, por lo menos, por un ratito, Inglaterra entraba a vender, ya no había monopolio. En el paso del también se le dio otro beneficio llamado el derecho de asiento, por el cual Inglaterra podía vender esclavos en el territorio americano también. Bacán. En el paso del tiempo hubo una pequeña precisión. Si bien Inglaterra podía meter 700, 800 contrabando, ¿ya? Desde Inglaterra o España le dijo, ya no. A partir de ahora tu navío de permiso pasa a ser llamado navío de registro. ¿Qué significa eso? Que antes de llevar tus productos de Inglaterra a América, a Portobelo, primero los pasas por España, yo te los registro, ¿ya? Y luego puedes pasar al territorio americano. Y luego eso se eliminó, volviendo al monopolio, ¿ya? Volviendo al monopolio, por si acaso, ¿ya? Por eso te digo que hay un intermedio pequeño en donde Inglaterra terminó teniendo acceso al mercado americano. ¿Ya? Punto 1. Punto 2. Ya, punto 2. Cuando hablamos de la llegada de los Borbones al poder, los franceses, los Borbones, se espantan de lo que ven en América, o lo que ven en España primero. Lo que le va a espantar es que España es una monarquía medieval, a lo mucho una monarquía autoritaria, ¿ya? En donde los nobles hacen lo que quieran en sus provincias, la evasión de impuestos es muy alta, la autoridad del rey termina siendo muy débil, ya, muy débil. Los gremios son muy fuertes para poder tomar decisiones a sí mismas, y Francia venía de una tradición de un siglo absolutista, ¿ya? Donde lo que el rey dicta, todo el mundo cumple sin ningún tipo de oposición. Entonces, lo que va a decir Felipe V Borbón es, esta administración de España es anticuada, medieval, no sirve, no es moderna. Entonces, ellos imponen el absolutismo en el territorio español. Esa es la primera reforma borbónica, la reforma establecida en España, ¿ya? En España. Dice acá, ¿qué cosa es lo que plantea? La reforma borbónica dice, es un conjunto de medidas impulsadas por la dinastía Borbón en España con el objetivo de reestructurar el imperio español, su sistema administrativo e impulsar su recuperación. ¿Cómo? O sea, ¿dónde y cómo se va a aplicar? En España se aplica mediante la modernización del Estado. ¿Qué significa eso de la modernización del Estado? Lo que significa es que el sistema administrativo poco eficiente se cambia para que sea más eficiente. ¿Qué implicaba una mayor eficiencia? ¿Ya? Terminar, uno,
haciendo más poderoso al rey con respecto a otros organismos, y segundo, una mejor recaudación de impuestos, ¿ya? Ese terminaba siendo el objetivo. Ante el desorden, ya ante el desorden hay una gran cantidad de evasión tributaria. Si pongo orden, ya si pongo orden, el comercio va a fluir normal y los impuestos van a terminar siendo mayores en favor de la corona, ¿ya? ¿Por qué dice, profe, hay un sistema centralizado? Porque ese es el absolutismo. En el absolutismo, lo que el rey manda, todo el mundo termina cumpliendo. El rey no puede estar en todas partes. Tiene funcionarios, ya funcionarios preparados precisamente para poder ejercer el control del gobierno en las respectivas provincias. En Francia y en España se aplicó el sistema de intendencias. Los feudos, por ejemplo, terminaban siendo condados, ducados, etcétera, terminaban siendo sometidos a una autoridad administrativa, burocrática, profesional, ¿ya? Profesional. ¿Cuál era la diferencia entre un noble que administra una provincia y una intendencia, un burócrata? La diferencia está en que el noble es dueño de sus tierras, ¿ya? Es dueño de sus tierras. Y él puede terminar sacando altas rentas, puede terminar organizando a la gente para terminar rechazando los impuestos del rey y terminar generando grandes protestas, porque ellos tienen su propiedad, su linaje, ¿ya? Su linaje, el hecho de ser noble, porque sus abuelos también lo eran. El burócrata no. El burócrata chambea para el rey, porque el rey le paga un salario, ¿ya? Por lo tanto, si tú no trabajas bien o me aburres, te voto. Se acabó, porque tú eres solamente mi trabajador, ¿ya? No te olvides. ¿Qué más? Profesor, ¿eso funcionó o no funcionó en España? Funcionó y funcionó muy bien, ¿ya? Repito, se establece el absolutismo, un gobierno más centralizado, un mayor poder del rey, un mayor sometimiento a los gremios de los nobles, y comenzó a funcionar, ¿ya? La administración, la recaudación tributaria fue mayor. Cuando esto iba funcionando en España, o los reyes borbones ya podían, digamos, dejar de solo observar España y comenzar a mirar a los lados. Que comienzan a buscar las cuentas y dicen, oye, en las últimas décadas España o América me cobra o me paga cada vez menos impuestos. ¿Por qué? Si antes pagaba tanto, ahora ¿por qué paga tan poco? Ante la duda, ante el interrogante, se preguntó. A través del Consejo de Indias se les pregunta a la Real Audiencia, en Lima, por ejemplo, pregunta, ¿por qué recaudan menos impuestos que antes? La Real Audiencia la manejaban los criollos, ¿ya? Y los criollos eran tremendos contrabandistas, evasores de impuestos y demás. Entonces los criollos que decían, mire señor, lo que pasa es el problema es el siguiente, Potosí produce menos plata que antes. Como produce menos plata que antes, hay menos moneda, hay menos circulante. Eso hace que el precio de los productos suba y cuando sube el precio de los productos, el comercio se ha visto perjudicado. Por eso mismo, al haber menos comercio y menos impuestos, al haber menos impuestos se pagó menos, ¿ya? Al principio la corona española no le hizo mucho caso, ya recibió la información y punto. Pero tiempo después, pues no le gustó mucho esa respuesta y comenzaron a hacer investigaciones mayores. Cuando el rey fue Carlos III, insisto, ahora sí Carlos III, el otro era el que quería ser proclamado como Carlos III, el oficial por Inglaterra. A mediados del siglo XVIII, entra Carlos III considerado como el principal aplicador de la reforma borbónica en América. Él y sus ministros, como Campomanes, por ejemplo, ¿ya? Van a terminar intentando cambiar la cosa en América. Van a enviar a un grupo de geógrafos, investigadores al territorio americano, uno llamado Jorge Juan y Antonio Ulloa, que supuestamente iban a hacer estudios sobre los minas huancavelica, sobre hidrología en los ríos, en los mares, ya y demás, pero en realidad ellos iban a ser informantes. Estos informantes, cuando llegaron por acá, escribieron un texto que luego va a ser llamado con el nombre de Noticias Secretas de América. Y las Noticias Secretas de América, ellos van a terminar denunciando una serie de cosas. Primero, ¿ya? El abuso de los corregidores con respecto a la población indígena. Recuerden que el corregidor, establecía los repartos, le vendía a los indígenas productos que no eran, digamos, de su interés, porque se los vendía bien caro, y permitían de que hayan forasteros en sus territorios y demás. Y se denuncia eso. Se denuncia que hay monedas que están circulando en América, pero que no están acuñadas, y que la gente los acepta. Si esa moneda no está acuñada, no ha sido registrada y no paga impuestos, y un montón de cosas más. Ante todo esto, el rey Carlos III decide intervenir con fuerza en el territorio americano y aplicar una serie de reformas, las reformas borbónicas en América. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Carlos? El objetivo fue recuperar el dominio real en el ámbito político, económico y militar sobre el territorio americano. Entonces, ¿por qué dice la palabra recuperar? ¿Significaba que lo había perdido? Claro, seguimos siendo una colonia de España, pero hay que tomar en cuenta que en la práctica
el poder estaba en manos de los criollos. Por eso te hablé al principio de esa edad de oro criolla. Por ejemplo, en la ley, ya en la ley, una persona no podía terminar teniendo un cargo de gobierno en el lugar donde había nacido y crecido. Pero en el Perú sucedía todo lo contrario. Por ejemplo, en, el, en Lima estaba la Real Audiencia de Lima, el máximo organismo de justicia. Para el Perú, ya para el Perú, o sea, para el territorio que hoy más o menos sería el territorio peruano, y el máximo tribunal de justicia para el virreinato del territorio peruano en Sudamérica. De acuerdo a la realidad, o de acuerdo a ley, ningún limeño podía ser parte de la Real Audiencia de Lima. En la realidad, de los 12 oidores o jueces, 11 eran criollos, o sea, ni siquiera españoles acá, eran criollos, ¿ya? Y además de eso, el número 12 era un español, pero casado con una mujer de la nobleza trujillana criolla, de tal manera de que los criollos venían teniendo tremendo poder en la región, ¿ya? Tremendo poder en la región. Ahora, ¿qué es lo que habían hecho en el paso del tiempo estos criollos? ¿Qué es lo que nos tiene que generar un poquito de temor? ¿Ya? Te dije hace un rato, los criollos manejaban el tribunal y el consulado. Con la plata del contrabando que habían terminado amasando, compraron títulos de nobleza y cargos de gobierno, cargos como oidores en la Real Audiencia. La Real Audiencia nombra corregidores, y los corregidores son los jueces en primera instancia y los administradores de las provincias. El corregidor terminaba vendiendo productos, ya productos poco útiles a los indígenas, y los indígenas los compraban para evadir el tributo indígena. Pero ¿cómo vendían tributos? En parte lo que a ellos le enviaban de España y en parte del contrabando que se obtenía del tribunal del consulado. Era una red que los criollos manejaban, haciéndose de gran poder económico y político, ya a espaldas de la corona española. Todo eso fue denunciado. Así que, insisto, si España quería tener el control realmente en América o hacer reformas en América, tiene que arrimar a los criollos del poder político, del poder político. Tiene que establecer un sistema tributario que se cumpla, ya que se cumpla, reformas económicas, y tiene que tener una mayor autoridad militar para poder acabar con cualquier tipo de levantamiento que pueda terminar existiendo en su contra. Vuelvo a insistir, ¿cuál era el objetivo entonces? ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo entonces de las reformas económicas en América? Recuperar el poder político, económico y militar en América, que en la práctica ya se encontraba manejando o manejado por parte de los criollos, ¿ya? Así que para recuperar el poder tienen que sacar a quien el poder tiene, que terminan siendo los criollos en los cargos más importantes. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Cuáles van a ser las diversas reformas de las reformas borbónicas que se establecen? ¿Ya? A ver, de las diferentes reformas terminamos teniendo, por ejemplo, la reforma en el aspecto político, ¿ya? En el aspecto político. Entonces, primero, si los criollos eran muy poderosos, hay que sacarlos del poder, ¿ya? Hay que sacarlos del poder. Entonces, vamos a poner un ejemplo para ello. Eh, en la Real Audiencia, ya en la Real Audiencia, cuando viene la reforma borbónica en serio para el Perú, ya con el visitador José de Areche, él agarra de los 11 criollos que estaban en la Real Audiencia de Lima, vota a 7, y lo reemplaza con 14 españoles. De tal manera que ahora la mayoría en el Poder Judicial en el Virreinato peruano eran españoles. Con eso han recuperado esta institución importante. ¿Qué otra institución importante existía? La Real Hacienda, que era la Real Hacienda, el Ministerio de Economía. La plata no la puede manejar un criollo, tiene que manejar España si quieren recuperar el poder. Así que vota un montón de funcionarios criollos y pone un montón de funcionarios españoles. ¿Qué más? No solamente está estas dos, sino otras instituciones importantes como, por ejemplo, los corregimientos, para poder evitar el maltrato sobre los indígenas y la evasión de impuestos que ya había sido denunciada. Así se termina aplicando un duro golpe en el ámbito político. Ahora, yo te pregunto, usa tu lógica. Pregunta, cuando golpearon tan duro, cuando golpearon tan duro a los criollos, quitándoles cargos de gobierno e influencia, pregunta, ¿tú crees que los criollos no hicieron nada? ¿Ya? ¿Tú crees que los criollos se terminaron quedando callados? Y la respuesta es evidentemente que no, ya evidentemente que no. Los criollos al principio van a terminar criticando las medidas de la corona y van a buscar que éstas se eliminen y que todo vuelva a ser como antes. Además, los criollos comenzaron a presionar al virrey del momento, ya llamado el virrey Manuel de Guirior, para que termine imponiendo su autoridad sobre el visitador Areche. Pero
el Consejo de Indias, al fin y al cabo, le terminó dando más poder al visitador, y por lo tanto las reformas se hicieron sí o sí, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Lo siguiente a tomar en consideración era no solamente el cambio ya en el equilibrio de poder en favor de los españoles en los principales cargos de gobierno, sino también está el establecimiento de las intendencias y la creación de un nuevo centro judicial como es la Audiencia del Cusco. Estos dos últimos todavía no los voy a explicar a profundidad, los explico en la próxima página y los explico en la siguiente clase cuando hablemos de las rebeliones indígenas. Porque, pregunta de examen de admisión, una consecuencia de las rebeliones indígenas ¿ya? Y la rebelión de Tupac Amaru va a terminar siendo precisamente eso, la creación de nuevas instituciones como la intendencia o las intendencias de la Audiencia del Cusco. Ya lo veremos luego. Vamos a pasar a ver otra. Vuelvo a insistir, en esta reforma política hay otra cosa que también hay que tomar muy en cuenta. El otro punto que hay que tomar muy en cuenta es que al criollo no solamente se le vota de los cargos que estaban en Lima. El criollo limeño tenía un montón de cargos en Panamá, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile. ¿Ya? La corona española fue muy hábil y terminó utilizando una vieja estrategia, divide y vencerás. A los criollos en Ecuador, Colombia, les dio cargos en esos lugares. ¿Ya? Entonces, cuando un limeño quería entrar en ese cargo, en ese territorio, pues terminaban rechazando a los limeños, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese territorio es nuestro, no tuyo. De tal manera que los criollos que podían hacer una gran alianza anti-española, anti-borbónica, pues al contrario, los eh, terminaban respaldando las medidas del rey porque habían, digamos, dirigentes provinciales que también obtuvieron medianamente beneficio de este proceso, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Eh, a ver, la siguiente diapositiva hace referencia a la reforma territorial, de la reforma territorial. ¿Cómo es eso, profe, de la reforma territorial? Recuerden que entre el siglo XVI y XVII había un solo virreinato en América del Sur y este era el virreinato del Perú, que iba desde Panamá hasta Chile, menos el Brasil, vamos a poner por acá una línea, menos el Brasil, ya, menos el Brasil, que estaba en este territorio, que le pertenecía a el reino de Portugal, ¿ya? Y tampoco Venezuela, que está acá en el número 5, porque le pertenecía al virreinato de Nueva España o México, ¿ok? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, con las reformas borbónicas en el siglo XVIII, esto va a terminar variando, ya va a terminar variando. Se van a terminar estableciendo tres reformas territoriales que son importantes. Primero, la creación de nuevos virreinatos. En 1717 se va a terminar creando, vamos a poner por acá, con el número 2 se va a terminar creando el virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? No te olvides tú. Con el número 2 se va a terminar creando el virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? No te olvides tú. Ya no te olvides tú. Ah, disculpa, acá me he equivocado. Y esto de acá siempre me equivoco. ¿Ya? Siempre me equivoco. Acá tiene que ir, a ver, para no confundirme. Virreinato del Río de la Plata tiene que ir con el número 3, acá. Nueva Granada tiene que ir con el número 2, de acuerdo a lo que está en el mapa, y el Virreinato del Perú con el número 1, ya, por si acaso. Entonces, vuelvo a insistir, ¿eh? Con el número 2, ya, con el número 2, encontramos al Virreinato de Nueva Granada, que se encuentra acá en el mapa. ¿Y cuál es Nueva Granada? Nueva Granada está conformado por los territorios actuales de Ecuador, Colombia y Panamá. ¿Ya? Ecuador, Colombia y Panamá. Pues en 1717, esos territorios dejan de ser parte del virreinato peruano y pasan a ser un virreinato autónomo e independiente. ¿Ya? En 1776, 50 años después, se va a terminar creando el virreinato del Río de la Plata con el número 3, que implicaba los territorios de Argentina, Paraguay y Bolivia, o el Alto Perú, ¿ya? Lo que incluía a Potosí dentro precisamente de estos dominios. Entonces, si hablamos de la cuestión territorial, si te das cuenta, el virreinato del Perú, que era muy amplio, se termina reduciendo porque aparecen nuevos virreinatos. Entonces, los funcionarios peruanos no podían ejercer cargos dentro de esos territorios. Además, se estableció que no podía haber comercio entre los virreinatos, ¿ya? Es decir, Perú no le podía vender productos a el Río de la Plata, ni a la Nueva Granada, de tal manera de que el tráfico comercial americano se vio duramente afectado. Por ejemplo, te decía esto la vez pasada, o te decía esto hace un rato, Potosí era el principal comprador de productos, pero si se le quería vender ropa, ya la ropa, el obraje salía de Quito a Trujillo, de Trujillo a Lima, de Lima a Cusco, de Cusco a Potosí. Pero como ahora hay tres virreinatos diferentes y no pueden tener comercio, se rompió la actividad comercial interna, ya interna, favoreciendo a los españoles. Porque si en América no se podía lanzar productos, se tenían que traer desde España.
Entonces, España está recuperando el dominio económico de la región. Además de nuevo virreinato, se van a crear las capitanías generales. Con el número 4 en el mapa está la Capitanía General de Chile y con el número 5 la Capitanía General de Venezuela. ¿Para qué servía una Capitanía General? ¿Ya? ¿Para qué servía una Capitanía General? Lo que pasa es que en el siglo XVIII España amenaza a Inglaterra y participa en la llamada Guerra de los 7 Años, que para algunos autores es la Primera Guerra Mundial. En esta guerra, España le exige a Inglaterra que le devuelva Gibraltar, el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo de gran importancia comercial. Inglaterra le dice, no te voy a devolver nada, y si tú te pones amenazante conmigo, entonces yo voy a invadir tus territorios en América. Eso generó de que España en América establezca dos cambios. Lo primero fue la creación de las capitanías generales. Entonces, por ejemplo, si es que Inglaterra quería invadir América del Sur, el primer punto de defensa iba a terminar siendo Venezuela en el Atlántico. Y si quería ingresar al Pacífico, el primer punto de defensa iba a ser Chile en el Pacífico Sur. Además de eso, en diferentes puntos, en diferentes puertos y ciudades importantes, se protegió los puertos a través de la construcción de fortalezas. Por ejemplo, el puerto del Callao se va a proteger con la fortaleza de Real Felipe, como parte de esa amenaza existente durante ese momento. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta, muchachos y muchachas? ¿Ya? El otro punto a tomar en consideración es que además de la reorganización con la creación de virreinatos y capitanías generales que redujo los dominios del Perú, dentro del Perú también se va a producir cambios. Antes habían corregimientos o provincias, pero insisto, tras la rebelión de Tupac Amaru y las múltiples rebeliones indígenas que se habían producido, la corona española entendió de que los corregidores terminaban siendo muy rechazados por la población y eran una amenaza de rebelión. Por eso mismo, ¿ya? Por eso mismo es que se terminó eliminando los corregimientos y se les fusionó a varios de ellos en grandes territorios llamados intendencias, ¿ya? El Perú pasó de tener más de 50 corregimientos a tener 8 intendencias, como se puede ver en el mapa. La primera, Trujillo, ¿ya? Trujillo, que iba desde Guayaquil hasta la zona de La Libertad. Luego estaba con el número 2 Tarma, ¿ya? Luego estaba con el número 3 Lima, que iba desde Ancash hasta la mitad de Ica. ¿Ya? Luego con el número 4 estaba Huancavelica, la zona minera importante. 5 Huamanga, Ayacucho. 6 termina siendo Cusco. 7 terminaba siendo Arequipa, que iba desde la mitad de Ica hasta Tarapacá. ¿Ya? Y 8, la última de las intendencias que se crea a final de siglo, termina siendo Puno. ¿Ya? Termina siendo Puno. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Insisto, ¿ya? Estas reemplazan a los corregimientos, ¿ya? Y precisamente a los corregimientos que habían sido duramente denunciados por los abusos que se venían cometiendo sobre los indígenas. Vámonos a la siguiente diapositiva, ¿ya? En el aspecto comercial, ¿ya? En el aspecto comercial, seguramente aquí están los aspectos más importantes, porque este es el punto económico de la separata, los tres primeros que están acá, comercial, fiscal y producción. En el caso de la producción, déjame entrar ahí porque está ligado al tema de la minería. La principal actividad económica en favor de la corona española en el virreinato, no te olvides, fue la minería siempre, ¿ya? Pero una de las cosas que la corona española se va dando cuenta es que la producción de las minas de Potosí ha sensiblemente reducido, se ha bajado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Recuerden que Potosí, que termina generando 1/3 de la producción minera en toda América del Sur, ahora le pertenece al Virreinato del Río de la Plata. Así que en el Perú se va a comenzar a buscar otros centros mineros importantes. Y se tiene, por ejemplo, a Hualgayoc, ¿ya? Se tiene, por ejemplo, a La Icacota, se tiene, por ejemplo, a Caylloma en Arequipa, y se va a terminar teniendo el principal centro minero tras la pérdida de Potosí, que termina siendo la mina polimetálica de Cerro de Pasco, productora de plata y cobre, ¿ya? Productora de plata y cobre, ¿ya? No se olviden de eso también, ¿ya? No se olviden de eso también. Voy a repetir, si bien Potosí ha bajado su nivel de producción, sigue siendo la mina más importante, pero al perderla el Perú, porque pasa el Virreinato del Río de la Plata, la mina más importante que se va a terminar teniendo en esos territorios terminará siendo Cerro de Pasco. ¿Ya? No te olvides este dato. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? En el aspecto
económico, no te olvides, España quiere recuperar el poder político, económico y militar de América. En el aspecto económico, vayamos a ver el tema fiscal. ¿Qué cosa es el tema fiscal, profe? Los impuestos que va a terminar cobrando España sobre América, ¿ya? Y en ese caso encontramos esto, la implantación de las aduanas, ¿ya? Uno de los puntos. España, por lo general, no va a cobrar muchos nuevos impuestos. Simplemente los que ya existen se van a terminar cobrando de manera eficiente. La idea era evitar que haya mucha evasión y mucho contrabando. Entonces, ¿qué va a hacer España con respecto a América? Primero, ¿qué cosa era la alcabala? Era el impuesto al comercio, ya, al comercio interno. La alcabala va a terminar sufriendo una variación. Como dice acá, hay un incremento, ¿ya? Un incremento de la alcabala, ¿ya? La alcabala no era 18% del precio de venta de los productos, la alcabala era solo el 2% en el virreinato. Pero con las reformas borbónicas, esta alcabala pasa del 2 al 4 y del 4 al 6%. Se eleva así. Y la segunda característica es que también van a estar incluidos en el cobro de la alcabala los indígenas, cosa que antes no lo pagaban, ¿ya? Pero ahora sí van a estar incluidos. Ahora, profe, 6% es mucho. Mira, si antes yo compraba una chompa de 100 soles, pagaba 2 impuestos, ahora pago 6. No hay mucha diferencia. Pero si yo soy un comerciante que vende productos por $1.000.000, pues antes pagaba $20.000 de impuestos y ahora pago 60.000. Ahí sí se siente el golpe en el bolsillo. ¿Y eso qué hace? El comerciante nunca pierde. El comerciante lo que va a terminar haciendo es ponerte más impuesto a ti en el momento que vende los productos, ¿ya? Pero tomen en cuenta que los productos van a terminar elevando su precio y esto afecta al comprador, que va a terminar comprando menos. España, repito, cobra más impuestos, pero reduce la actividad comercial con ese tipo de golpes. Se establecen las aduanas internas. Profe, ¿qué es la aduana interna? La aduana era para el comercio internacional, pero ahora se establece algo. Si yo quiero pasar de la Intendencia de Lima a la Intendencia de Arequipa para vender productos, también tengo que pagar impuestos por pasar de una intendencia a otra. La idea de la corona española es el intervencionismo. Profe, en castellano, lo que está buscando en realidad la corona española es que el comercio en América y la producción en América fuera más limitada. ¿Para qué? Para que mientras menos produzcamos acá, porque se está reduciendo los lugares de venta, porque tengo que pagar muchos impuestos, entonces España podrá meter una mayor cantidad de sus mercancías. Esa era la lógica. Reducir la producción americana, volver a España o América nuevamente en productor de alimentos para el consumo interno y producción de minerales, pero un consumidor de mercancías españolas. Entonces se terminan poniendo tantos frenos y tantas limitaciones. ¿Ya? ¿Qué más? Se legaliza el reparto de mercancías. Esto nace de un concepto básico. Para la nueva administración española es todo aquel que gane plata tiene que pagar impuestos. ¿Ya? Todo aquel que gane plata tiene que pagar impuestos. Por tanto, ¿qué pasaba? La iglesia, ¿ya? La iglesia católica era dueña de haciendas agrícolas, estancias ganaderas, obrajes textiles y demás actividades económicas. Pero como era la iglesia, que le dije hace un rato, no paga impuesto alguno. Pero ahora el gobierno borbónico va a decir, ¿qué? ¿Te ganan plata y no pagan impuestos? Por más que sean de la iglesia, igualito les va a cobrar. Entonces, a las órdenes religiosas de la iglesia católica no les gustó las reformas borbónicas, porque tienen que pagar impuestos que antes no pagaban. Segundo, el corregidor. El corregidor, no te olvides, tenía 4 funciones, ¿ya? Este corregidor, gobernante de las provincias, número 1, juez en primera instancia. Número 2, organiza la MITA, es decir, dice en qué van a trabajar los diferentes indígenas de los pueblos. Tercero, es el que recauda los impuestos como el tributo indígena. Y cuarto, hace el reparto. Pero te repito, ¿cómo hacía el reparto? Él terminaba entregando productos a los indígenas. Te lo dije la vez pasada también. Si mi sueldo era de 10.000 soles, al corregidor le pagaban 5.000 en dinero y 5.000 en productos. ¿Ya? Los productos se los tenía que vender. Pero cuando los intentaba vender, ¿qué cosa era? Por ejemplo, a mí me traían desde España un producto de segundo uso, como podía ser un peine, un espejo, una blusa de seda, unas medias de seda. Yo se lo quería vender a un poblador indígena y me decía, no me sirve, no te lo compro. Entonces, como no se lo compraron, él lo que hacía era ponerlos en fila y repartirles productos, obligándolos a comprar productos que le eran inútiles. Pero si no les comprabas, si a ti te tocaba trabajar en un obraje o como sirviente en la casa de un noble, te llevaba a la mina, ¿ya? Como castigo. Entonces era mejor comprarle ese producto al corregidor. El corregidor ya no solamente vendía esos productos, sino que también vendía los productos de contrabando en sus respectivas provincias. Ganaba un montón de plata, pero como esto no era legal, no estaba reconocido, toda era plata para él. Toda era plata para él. Ahora la corona dice,
Tú haces los repartos, ganas plata, y a mí Copona no me toca impuestos, a partir de ahora me tocará, pues, ya me tocará. Los repartos de mercancías a los indígenas eran legales. ¿Qué significa? Que tú tenías que registrar lo que has vendido y pagar tus impuestos por las ganancias. Al corregidor no le gustaba al principio esa situación. No le gustaba porque antes su ganancia era líquida, pero se dieron cuenta de algo. Como el reparto es legal, ya, entonces yo ya no tengo por qué venderle al indígena un producto o dos productos. Ahora le pongo 10 y el indígena me los tiene que pagar. Y eso es lo que hace que la situación con los indígenas también esté bastante tensa, ¿ya? Bastante tensa. Eso, ¿por qué me hablas de eso, ya? De que hay una tensión muy fuerte entre los indígenas y el gobierno. Por una cuestión bien simple, ya bien simple. El tributo indígena. El indígena, recuerden, se iba de su provincia hacia otra. ¿Para qué? Para no terminar pagando impuestos, ¿ya? Para no pagar el tributo indígena. Y prefería pagar, repito, por una tasa 150 soles en lugar de pagar 300 soles de tributo indígena, ¿ya? Pero ahora la corona española dijo lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Todo indio y todo mestizo van a pagar tributo indígena donde vivan, ¿ya? Donde vivan. Porque, ¿qué significa eso? Recuerden que había una fórmula de poder, dos fórmulas para evadir el tributo indígena en el virreinato, y te lo mencioné la vez pasada. Fórmula número uno, yo, Manco Capa, mi esposa Chinchirroca, mi hijito Yuquiyupami, ¿ya? Yo le voy a pedir al cacique que ponga que yo no soy el padre, el papá es un blanco, por lo tanto, mi hijo es mestizo y no paga tributo indígena. La otra fórmula era, este hijo nacido en Lima se va a ir a Cusco y por lo tanto era forastero y evitaba el impuesto. Ahora la corona española dice, todo indio y todo mestizo, no importa si eres mestizo firme o mestizo bamba, va a tener que pagar tributo indígena donde viva. Si naciste en Lima y estás en Cusco pagas. Ya no había forma de evadir el tributo indígena. Les tengo que pagar los 300 que antes evadían, los tengo que pagar. Pero encima tengo que pagar el reparto. Ahora el corregidor no me vende uno o dos productos, me vende 4, 5, 6. Entonces ya no pago 150, pago 300 también. Entonces antes pagaba 150 evadiendo el tributo indígena, y ahora tengo que pagar tributo indígena, más reparto, más productos de reparto, tengo que pagar como 600. Eso afecta duramente el bolsillo de la población indígena. Además, súmale que los indígenas no pagan tributo indígena o alcabala, y ahora sí lo tienen que terminar pagando, de tal manera que todo golpea su bolsillo, los indígenas están hasta acá. Mientras más pasa el tiempo y el abuso por tributos es cada vez mayor, esto genera una serie de levantamientos antifiscales, antitributarios, y muchos de ellos se convierten en las rebeliones indígenas del siglo XVIII, como la de Tupac Amaru, por ejemplo. Además de eso, se reduce el quinto real. Profe, ¿qué es eso? Recuerden que el quinto real es el 20% de la producción minera. La corona impulsa la minería, pero los empresarios mineros dicen, yo no voy a terminar explotando nada. Mira, ¿para qué? Si me cobras un montón de impuestos y mis ganancias son reducidas. Para impulsar la minería, se baja del 20 al 10%. ¿Ya? No se olviden de ello. Ahora, en el aspecto comercial, ahí hay otra medida que va a ser muy dura. Recuerden que había exclusivismo, puertos principales, España, Veracruz y el Callao. Ya al Callao llegaba al Tribunal Consular los productos y de ahí se distribuían por todo el virreinato del Perú. Ahora ya no va a ser así. La corona española en 1778 establece el decreto de libre comercio. No debes entender libre comercio como que América puede tener comercio con otros reinos, con Francia, con Inglaterra. Eso no pasa. Eso no pasa. Lo que tienes que entender del decreto de libre comercio es que ahora se aperturan más puertos para la actividad comercial entre España y América. Es decir, si tú estabas en España, entonces ya no estaba solo el puerto de Sevilla. Está el puerto de Cádiz, que se convierte en el más importante, el puerto de Badajoz, el puerto de Almería y varios otros más. Ahora, desde ahí salían productos que eran registrados y se pagaban impuestos y venían a América del Sur, pero ya no tenían que venir al Callao. Puedes ir a Portobelo, Quito, ya, Cartagena, en Colombia, puedes ir a Río de la Plata, en Argentina, se me va el nombre en Chile, a Valparaíso o al Callao. Tienes 6 o 7 puertos en toda América del Sur. ¿Qué pasaba? Los puertos más beneficiados con esos en América del Sur eran Cartagena de Indias en Colombia, disculpa, el puerto de, se me va el nombre en Venezuela, Puerto Ordaz en Venezuela y Buenos Aires en Argentina. ¿Por qué? Porque tenían rápido acceso al Atlántico, no tenían que darse toda la vuelta para poder llegar hasta el Callao. Se van a ver muy beneficiados y incrementan su actividad comercial. Profesor, y el Callao, el Callao sí está un poco complicado. El Callao antes era el único que recibía productos de España, el 100%, pero ahora recibe solo el 24% de los productos llegados de España. Si hacemos una estadística, Callao recibe más productos que todos los demás puertos, ¿ya? Sigue siendo el puerto principal, pero a pesar de eso ha perdido
3/4 partes del negocio del monopolio que antes se ejercía. Profesor, ¿y a España le convenía o no le convenía? Por supuesto, al haber una mayor cantidad de puertos, ya había un mayor control español y menos evasión de impuestos y un tráfico comercial mayor. Pero recuerden que el Callao va a tener mucha competencia y se va a terminar viendo afectado. Otro golpe más a los criollos limeños. Ven debilitado su poder político, les cobran muchos impuestos, les reducen cargos de gobierno y ahora le afectan el comercio, generándole competencia al Callao. ¿Qué más? Vamos terminando el tema y me dice acá, la Casa de Contratación de Sevilla se elimina. Claro, porque ya no había un solo puerto para el control del comercio entre España y América. Y finalmente, la reforma eclesiástica y educativa que encontramos. En el aspecto religioso, se va a establecer lo siguiente. ¿Ya? Se establece el cobro de impuestos a las órdenes religiosas por los negocios que venían teniendo, pero también en este concepto del absolutismo que viene imponiendo Carlos III se estableció lo siguiente. Todas las instituciones y gremios de España tenían que reconocer a Carlos III como la máxima autoridad del gobierno. Todos, ya todos, lo tenían que hacer público. Y todos aceptaron menos los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas argumentaban ya que desde su fundación su máxima autoridad para ellos es el Papa y esa postura no le iban a cambiar. Así que el rey Carlos III expulsa a los jesuitas del imperio a través de la pragmática sanción de 1767. Los vota de España y los vota de América. Acá el virrey que dirigía el Perú era el virrey Amat de Llorente. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Cuando los expulsan, pregunta el examen de admisión, ¿cuál es el objetivo de la corona española? Hacerse de las riquezas que venían teniendo los jesuitas, de los negocios tan bien administrados que ellos terminaban teniendo. Esa era su función. Pero, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es algo muy diferente. ¿Ya? Es algo muy diferente. Una vez que le quitaron los negocios a los jesuitas, esos pasaron a un organismo llamado como el Tribunal de Temporalidades, que también ha sido de examen de admisión. Algunos de estos negocios fueron rematados a empresarios privados y algunos se los quedó el Estado. Aquellos negocios que se quedaron en manos del Estado, lamentablemente, terminaron yéndose al fracaso. En lugar de incrementar su riqueza y producción, redujeron su productividad. De tal manera que no le fue bien a un negocio privado que luego se convirtió en estatal. ¿Ya? Las estatizaciones lamentablemente han tenido muy buenas intenciones en el Perú, pero muy malos resultados. ¿Ya? Se me pregunta la Velasco. Así que a mí me da miedo cuando hablan de eso con Pedro Castillo. No voy a votar por ni él ni por Keiko, pero los dos me parecen, uno me parece que es más buena gente que el otro, pero demasiado ingenuo y poco conocedor de varios temas, y la otra es demasiado sabida ¿ya? Y muy corrupta. Pero bueno, regresando al tema. En el caso del Tribunal de las Temporalidades, ya era, repito, el organismo creado por el Estado para administrar las propiedades que le arrebataron a los jesuitas. Y finalmente otra cosa más. En el siglo XVIII, ya lo vas a ver en Historia Universal, si es que no lo recuerdas, la ilustración se convierte en algo llamado despotismo ilustrado. Es decir, los reyes, ante las críticas de la ilustración, decidieron aplicar algunas reformas de esa tendencia para poder mantenerse en el poder y evitar protestas que sigan incrementándose. ¿Qué es lo que pasó? El despotismo ilustrado en España se convierte en una propuesta intelectual ideológica llamada con el nombre del regalismo. Es decir, el rey tiene la última palabra en todas las decisiones. ¿Ya? Puede terminar generando algunos cambios ilustrados, como acceso a la educación, un poco más de flexibilidad, pero sigue siendo el rey la máxima autoridad. Lo que quiso Carlos III es que esa propuesta ¿ya? Del regalismo sea aplicada en la Universidad de San Marcos, ya que era el organismo educativo de mayor influencia, trascendencia y prestigio de América. Entonces, si San Marcos aplicaba el regalismo, esto se iba a difundir rápidamente como pólvora por toda la región. Los profesores sanmarquinos dijeron, no quiero, ya, la universidad es una institución autónoma y no vamos a aceptar la imposición del rey con respecto a cómo debemos terminar pensando. Pues aguanta, me está diciendo entonces que los profesores sanmarquinos liberales, ilustrados, se opusieron a la autoridad del rey. Se oponen a la autoridad del rey, sí, pero no se oponen, ya no se oponen porque son liberales, sino porque la mayoría era escolástico, pero tenían un pensamiento más atrasado todavía y no querían estas ideas modernas. También hay profesores liberales, pero la mayoría son escolásticos. ¿Qué cosa hizo Carlos III? Carlos pudo haber impuesto a la fuerza su autoridad, pero no lo hizo. Lo que hizo fue otra cosa. Lo que hizo Carlos III fue aplicar la creación de un nuevo centro de estudios llamado el Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Que en sí va a terminar aplicando las ideas del regalismo dentro de su territorio y por lo tanto va a terminar manifestando la difusión de las ideas, como ya te había mencionado, de carácter
regalistas que la corona española buscaba establecer. Lo que buscó con eso el gobierno español es crear un nuevo centro de estudio con influencia suya y disminuir la influencia de la Universidad de San Marcos. San Marcos golpeado también va a participar en la guerra de independencia más adelante. ¿Okay? Pero muchachos, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy con la diapositiva que estamos trabajando, y lo que ahorita vamos a pasar a ver son tus preguntas dirigidas, ¿ya? Así que vas a ir conmigo, ¿ya? Las preguntas dirigidas están en tu aula virtual, si no me falla la memoria. Así que de todas maneras las voy a compartir en pantalla. Déjenme que cargue un ratito, ¿ya? Para poder trabajarlas juntos. Vamos a esperar a que cargue. Confírame por favor por el chat que pueden ver ahorita la dirigida. Confírame por el chat por favor que ahí dice Virreinato Peruano 2, Organización Económica. ¿Sí? A ver. Ya, sí se ve. Perfecto. Vamos entonces. Con la aprobación de Camila y Kevin, lo vamos a ver. Dice, pregunta número 1, nivel básico, nivel fácil. La principal actividad económica que se desarrolló durante el Perú colonial, especialmente entre fines del siglo XVI e inicio del siglo XVII fue. ¿Cuál fue la principal actividad económica en el territorio del virreinato peruano? Facilita, la clave termina siendo la minería, ¿ya? La B de besito, la minería termina siendo la clave, ¿ya? No te olvides tú, la minería es la clave para esta pregunta. Dice, pregunta número 2, ya, pregunta número 2, me dice por acá, ya me dice por acá. La agricultura costeña durante el virreinato peruano se pudo desarrollar mayormente con la utilización de qué tipo de trabajadores, ¿ya? ¿Cuál va a ser la principal mano de obra dentro de la agricultura costeña? Te dije en clase que ya que la población afrodescendiente o de procedencia africana no se pudo adaptar a la altura, entonces el negro trabajaba como esclavo en las haciendas en la costa y el indígena como yanacona o trabajador servil en la zona de la sierra. Entonces, en la pregunta número 2, la clave termina siendo la C de casa, los esclavos africanos. Pregunta número 3, pregunta número 3, me dice acá, la acumulación de riqueza ya de Lima permitió el desarrollo de una actividad cultural, ya gran parte de la cual reforzaba las políticas imperiales del gobierno y el control de la sociedad colonial de la corona. Para empezar, una importante vida cortesana giraba en torno al virrey. Recuerden que las cortes son los asesores del virrey sometidos a su autoridad, el virrey o el monarca, y su administración, en la que juristas, sacerdotes, clérigos, juristas son los abogados, los jueces, clérigos son los sacerdotes y los intelectuales, además de poetas y artistas plásticos, se mezclaban en la ciudad, ¿ya? Con el creciente número de mestizos e indios letrados y profesores, al igual que su contraparte en Salamanca, España. Se convirtió en un importante lugar donde los hijos de los colonos recibían la educación necesaria para ser elegibles a puestos en la alta burocracia. En 1570 ya contaba con 16 cátedras, incluyendo una de quechua, y ofrecía cursos en artes, teología, medicina, derecho civil y canónico. Sin embargo, el acceso a la universidad estaba limitado a los varones españoles y criollos, quedando las castas y las mujeres excluidas. En base a eso, dice, en la lectura se hace referencia a qué institución de educación superior. Hay una parte donde te da la respuesta, que dice, en dicha universidad, ya terminaba diciendo eso, ¿ya? Dice, a ver, yo vi la palabra clave por acá, la palabra clave. Dice acá, el acceso a la universidad estaba limitado. Se está hablando de universidad. No puede ser el Colegio San Fernando ni el Real con Victoria de San Carlos. Puede ser solamente San Marcos y Huamanga. Y San Marcos es la más antigua. Para 1570 San Marcos ya terminaba teniendo casi 20 años de existencia, ¿ya? Y la respuesta hace referencia a la alternativa B de besito. Pregunta número 4, todavía es una pregunta básica. Dice, indique cuál de las siguientes reformas permitió la apertura de muchos puertos en América, perjudicando el monopolio comercial decadente del Callao. ¿Ya? ¿Cuál terminaba siendo ese? ¿Ya? ¿Cuál terminaba siendo eso? Y la respuesta es la 2, ¿ya? La 2. Porque está hablando, dice, indique cuál de las siguientes reformas borbónicas permitió la apertura de muchos puertos en América. No puede ser el navío de permiso, porque solamente el puerto de Portobelo.
En cambio, con el libre comercio aparecen muchos puertos para el comercio entre España y América, y esto le da vida a la alternativa de dedo. Pregunta número 5 dice, la figura que se muestra a continuación presenta al protagonista de las principales reformas borbónicas. Dicho personaje es Carlos III, el principal aplicador de las reformas borbónicas en América. Así que la clave termina siendo la ED, la D de dedo. Pregunta número 6, nivel intermedio, dice, en el mapa mostrado a continuación se puede apreciar el comercio. ¿Ya? Ahora, ¿el comercio de qué tipo? ¿Ya? ¿El comercio de qué tipo? Dice, ahí está, mira, de España, pasa por el Atlántico, cruza por Panamá, Portobelo, llega hasta el Callao, y del Callao se difunde hacia el sur. Entonces, dice, y la ruta de flotas españolas en dirección al Atlántico Sur, no al Atlántico Sur, no, por el Atlántico Norte, entre el Virreinato peruano y México, no, está entre España y el Perú, entre España y el Virreinato de Nueva España, tampoco, encabezado por la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal de Consulado. ¿Por qué dice así? Porque sale de España, desde la Casa de Contratación de Sevilla, llega al Perú y este se lo distribuye al sur, y quien se encarga de eso es la Casa de Contratación del Tribunal de Consulado de Lima. La mejor clave termina siendo la de dedo también. Pregunta número 7. A continuación se muestra la imagen de la más importante mina de plata que existió en el virreinato peruano, explotada especialmente entre 1570 y 1630. Dice, dicho centro minero se ubicó ahí dice, arribita está la imagen, todavía dice Potosí. Y Potosí se ubica en el Alto Perú o Bolivia, y donde se practicó la minería de plata a través de la mita. Recuerden que la mita terminaba siendo la forma en la que se tenía mano de obra indígena para poder trabajar en ese lugar. Pregunta número 8. Pregunta número 8 dice, ahora bien, cuando se fundó el Colegio del Príncipe, estamos hablando del Colegio de Caciques en la ciudad de Lima, hemos visto que el virrey mandó a circular a los caciques de Lima, en la que se comprometía a que fuera un colegio para los hijos de los caciques principales de este distrito, donde se criaran con regalo y fueran adoctrinados y enseñados para que cuando sucediera a sus padres en los cacicazgos supieran gobernar mejor. Las promesas halagüeñas del virrey tenían en cuenta que lo que atraía de verdad a los caciques era la perspectiva de poder igualarse a los españoles por tener acceso a una educación. Y esto suponía superar las primeras letras, como la lectura de obras de devoción, vidas y de santos. ¿Ya? Del texto anterior se concluye correctamente que, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa se puede concluir? Dice, la creación del colegio sirvió para evangelizar a toda la población del virreinato. No, porque estos colegios eran para los colegios caciques y era solamente para la élite noble, indígena. La educación colonial fue con fines de control político sobre los indígenas, claro. La idea era educarlos, pero para que terminen trabajando eficientemente para el gobierno español. C. Intención de educar a los caciques fue utilizarlos como traductores. No, la idea no era solo como traductor, sino como parte de la burocracia. Y evangelizarlos fue parte de la política educativa de los colegios caciques. Mira, ellos ya estaban evangelizados, ya eran católicos. La idea no era evangelizarlos, la idea era que trabajen eficientemente para el gobierno. Así que la mejor clave es la B de besito. 9. Con las reformas borbónicas, la creación de los reemplazó a los. Recuerden, en las reformas, los corregimientos van a ser reemplazados por las intendencias. Es acá dice, la creación de los o las intendencias reemplazó a los corregimientos. La mejor clave es la C de casa. El virrey Amat de Junyent, tras expulsar a los, creó una institución educativa que fue, bueno, tras expulsar a los jesuitas, se va a terminar creando el Real Convictorio de San Carlos. ¿Ya? Esa es la pregunta en la clave, o en la alternativa, o en la pregunta número 10, la clave A. Pregunta número 11. Se produjo un auge en la minería, ¿ya? Tanto por la mano de obra que la mita proveyó a las minas, como por la inclusión de la técnica de la amalgama de mercurio, ¿ya? Con el refinamiento de la plata que permitió incrementar considerablemente los volúmenes de producción. Incorporó las minas de azogue de Huancavelica y Cala Corona, debido a la fundamental que era dicho metal para la amalgama. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Es el llamado estanco por el cual el Estado arrendaba tales minas a los mineros. El mayor éxito que logró fue el resurgimiento del Cerro Potosí, que fue explotado utilizando el tradicional sistema del Incario. Y en una década quintuplicó la producción del mineral de plata de 200.000 pesos anuales hasta más de 1 millón. De todo esto se puede concluir correctamente que, y la respuesta es que el Estado colonial adoptó una política rentista.
Profesor, ¿qué significa eso? De que precisamente la corona española promueve la actividad minera para poder obtener mayor cantidad de ganancias y el bullonismo que te comentaba, incrementar su cantidad de recaudación de plata en sus arcas. Pregunta número 12, me dice, la minería de América Española fue el motor de la economía colonial, tanto en el virreinato del Perú como en Nueva España. Las minas engranaron todo el comercio, marcaron los circuitos comerciales, orientando la producción a los grandes centros mineros, es decir, ellos eran los grandes compradores de mercancías. Si bien el Cerro Rico de Potosí, como Zacatecas, contribuyeron con el erario, con los ingresos españoles, y lee bien esa parte, durante toda la época colonial, hubo otros ingresos que mantuvieron a flote la economía de España. La mesta textil, ¿ya? El impuesto a la textilería y los tributos de las provincias europeas fueron los principales ingresos de la corona. ¿Eso qué significa? De que si bien siempre se habló de Potosí como el principal fuente de ingreso de la corona, pues en realidad no lo era. Era una gran fuente de ingresos, pero había otras actividades que generaban mucho más tributos que eso. Entonces, por eso se puede llegar a la conclusión correcta que, alternativa C, el reino español no dependió exclusivamente de sus colonias, sino que tenía otras fuentes de ingresos también. Pregunta número 13, 3 más y acabamos, dice acá, que asimismo la educación que se desarrolló en la sociedad colonial tuvo como característica la de ser memorística y dogmática, semejante a la de la Europa medieval. No existía libertad de pensamiento, solo se podían leer libros que eran aprobados por la autoridad colonial. Los profesores eran generalmente religiosos que cumplían todos estos dispositivos. Se cambió la lengua oficial del quechua por el español, se cambió el quipu por el libro, se produjo el desplazamiento de los patrones culturales indígenas por los traídos por España. ¿Qué se puede llegar a la conclusión? Que España trasladó su cultura al territorio americano, ¿ya? La cual tuvo que ser asumida, aunque con algunos cambios y peculiaridades. A este proceso se le llama transculturación. Y esto es lo que encontramos en la alternativa C, ¿ya? Dice, un proceso de transculturación en perjuicio de la cultura autóctona, ¿ya? En favor. Profesor. Próxima clase. En la pregunta número 10 y 11, en la pregunta número 11 la clave es C y en la 10 era la A, ¿ya? Para los que están preguntando. Pero muchachos, los dejo, ya tienen su próxima clase, así que un abrazo para todos y cuídense, ¿ya? Chao.